Pero muy buenas noches. Les está saludando Jorge Enrique H., el caballero de la PH, y les agradezco muy especialmente el que nos estén acompañando en esta reunión en la noche de hoy, 6 de abril del año 2021. Estamos en esta noche reunidos, esperando que lleguen más de nuestros compañeros, de nuestros administradores, revisores fiscales, consejeros y en general todas aquellas personas que estén interesadas por una u otra razón en el tema de la propiedad horizontal. En la noche de hoy nos acompaña una profesional muy especial que ya les comentaré. El día de hoy, la noche de hoy mejor, nos va a ilustrar sobre el tema de la revisoría fiscal en las asambleas. No vamos a hablar de qué hace el revisor fiscal durante el tiempo de su función, no. Hoy vamos a hablar de un momento específico, el tiempo que dura una asamblea, ya sea la asamblea ordinaria, la extraordinaria, ya sea asamblea directa, por escrito, cualquiera de esas formas de asamblea que están consagradas en la ley 675. Para tal efecto, en la noche de hoy nos está acompañando la doctora Ofelia Betsabe Ramos, quien muy amablemente nos ha concedido algunos minutos, yo creo que son horas más bien, de su valioso tiempo y de su buena voluntad para acompañarnos hoy. Ella es contadora pública, revisora fiscal con bastante experiencia en copropiedades, todo tipo de propiedades horizontales. Y me queda por hacerle una pregunta a la doctora Ofelia. No estoy seguro si ella está realizando en este momento auditorías no, sino revisorías fiscales en el sector real de los centros comerciales, por ejemplo. Doctora Ofelia, con el saludo de buenas noches, bienvenida a esta su casa. Hola Jorge, muy buenas tardes a todos. Perdóneme que me está acomodando el pelo. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Es que no me está saliendo bien el retorno. Ya. Mira, lo que tú me preguntabas, pues sí, yo he hecho revisorías fiscales y auditorías externas. En materia comercial, no propiamente en los centros comerciales, pero sí en empresas del sector real y en el sector público. Entonces, pues obviamente me da una leve experiencia porque no me creo que me las sé todas. Yo creo que hay colegas que llevan muchos años y tienen bastante experiencia también, igual de valiosa. Eso es muy cierto. Y con lo que tú acabas de decir, me haces acordar de otra frase que es prácticamente ya casi célebre. En propiedad horizontal nadie tiene la última palabra. Y en especial en estas épocas de pandemia, porque todos los días están saliendo normatividades diferentes que están tendientes a regular situaciones nuevas, como por ejemplo la pandemia y sus diversos picos. Hoy, por ejemplo, en Bogotá tenemos la implementación del pico y cédula, se levantó el toque de queda, algo que para mí era prácticamente inoperante porque a la medianoche, 1 de la mañana, muy pocas personas íbamos a estar por la calle. Bueno, otra cosa que nosotros necesitamos tener muy claro y es más que nada como a manera de curiosidad personal, Ofelia. Confírmame, tú eres tecnóloga en gestión de propiedad horizontal con el SENA, ¿cierto? Sí, yo me gradué en el Centro de Gestión Administrativa en el año 2019, en diciembre de 2019. Uy, o sea que me ganaste. Tú eres más actual que yo. En estos días precisamente estoy recibiendo la confirmación de esa titulación. Ya está todo listo y prácticamente lo que me queda es hacer actualizaciones con el SENA. Y hablando de actualizaciones, a las personas que están en este momento conectadas, las invito a que si no han realizado aún el curso del sistema de gestión, el de las 50 horas, por favor que se comuniquen conmigo o a través del grupo de WhatsApp para que por favor se vinculen a esta capacitación que será dictada por el señor instructor de apellido Cerquera,
no me acuerdo el nombre en el momento. Diego, creo que se llama Diego Cerquera. Sí, Cervera, perdón, Cervera. Cerquera, pero Cerquera, sí. es una eminencia en este tema y nos está solicitando obviamente la colaboración para que nosotros nos beneficiemos, y hay que diligenciar algún tipo de documentación para que podamos iniciar el curso a más tardar finales de este mes de abril o comienzos de mayo, pero también necesitamos contar con la colaboración de todos los presentes. Si saben de alguien, de algún colega que esté interesado en esta capacitación, que nos avise. Ya lo pueden hacer a través de mi WhatsApp privado o comunicándose por medio del chat del grupo de Bucaramanga, perdón. Bueno, sin más demora, sin más preámbulos, Ofelia, haciendo un paréntesis, hoy, a través de una persona administradora de propiedad horizontal en ejercicio, tuve conocimiento de una situación. La persona encargada de la revisoría fiscal, y esto es haciendo un preámbulo, un paréntesis a tu exposición, la persona encargada de la revisoría fiscal llega y diciendo que está haciendo uso de sus facultades, de sus atribuciones de la revisoría fiscal, pide la carpeta en donde están todos los contratos de la copropiedad, mantenimientos del contador, del asistente, y obviamente la persona encargada de la administración le dice, sí, claro, señora revisora fiscal, aquí está la información que usted solicita. Y sin que hubiera habido un conocimiento previo de la revisoría fiscal hacia la administración, la persona de la revisoría fiscal comenzó a sacar fotografías de los documentos que estaban en esas carpetas. Personalmente, y tú por favor me corriges qué tan equivocado estoy, si lo estoy, considero que esa es una acción que no se debería haber realizado, porque por aquello de la ley 1581, protección de datos, la persona encargada de la revisoría fiscal está tomando imágenes e información de algunos datos que se pueden considerar como protegidos por esta ley, como por ejemplo dirección de domicilios, teléfonos privados, cosas así por el estilo. Y no sé, por favor, corrígeme, Ofelia, si estoy equivocado. Bueno, Jorge, vamos a establecer varias cosas. El Sí, revisor fiscal puede inspeccionar los contratos. sí, Si tu preocupación es el tema de la vías data, nosotros por la ley 43, más o menos después del artículo 63 y el Código de Comercio también lo estipula, que nosotros también tenemos una reserva profesional. Entonces no podemos andar divulgando información de una empresa a otra, no podemos, digámosle, manipular información para favorecer terceros, sí, cosas así, porque eso irían hasta contra la ética profesional. Entonces, en el ejercicio de inspección, yo puedo tomar fotografías o copias de esos contratos, porque como vamos a ver en esta exposición de hoy, pues eso hace parte de mi trabajo de inspección y de mis papeles de trabajo. Entonces, ya ahí, digámosle, si uno a veces tiende a, digámosle, a sospechar de algo irregular, pero realmente en el ejercicio de la inspección sí realmente se pueden tomar copias de los contratos. Obvio, no es para utilizarlo ni en contra de la sociedad o en específico ahora en la copropiedad, no, ni para una tercera persona, ni para favorecer, porque entonces ahí ya estaría faltando yo a mi reserva profesional. o sea Y, que, y, dime, no, sigue, Jorge. o sea que de acuerdo con lo reglado por la ley 43, Y la la que 214. les, y la Y el que Código de Comercio. Y el artículo 214 del Código de Comercio también lo habla. esa información está supeditada al secreto profesional, por lo tanto no la puede difundir a ninguno, ni siquiera a los mismos consejeros. No, porque los consejeros también tienen acceso a los contratos. O sea, Ah, es mi ejercicio como de inspector, de inspector, de inspeccionar, ahí sí, perdónenme la redundancia, es válido. de mirar de esos contratos, a ver si se ajustan a la ley y a lo que mandó la Asamblea. No es para hacerlo, digámoslo, dudoso, porque pues sí, desafortunadamente en nuestro gremio, y yo en esa parte sí quiero ofender a muchos colegas que trabajan muy bien, pero hay otros que no. Entonces, a veces lo malo redunda más que lo bueno. Sí, eso es muy cierto, Ofelia. Lamentablemente, como en todas las profesiones, como en todas las actividades,
Hay personas que cumplen muy bien con su función, como hay otras personas que de pronto consciente o inconscientemente no cumplen con ellas. Y lastimosamente esas son las acciones que más se visualizan en este sector, en estas actividades. Pero bueno, ya hecha esa claridad, la cual te agradezco inmensamente, Ofelia, no habíamos tenido la oportunidad de ilustrar esta parte, por eso me tomé el atrevimiento de hacerla como una abrebocas para esta reunión. Ofelia, hoy vamos a mirar el rol del revisor fiscal en el momento exacto, en los momentos, porque es una secuencia de momentos en donde estamos reunidos todos en asamblea, ya sea asamblea general, ya sea asamblea extraordinaria, ya sea asamblea por medio escrito, todo este tipo de situaciones que son muy importantes para nosotros en la propiedad horizontal, porque nos da esa seriedad que nosotros necesitamos, la buena actuación de un revisor fiscal. Entonces iniciemos, Ofelia, con alguna serie de interrogantes, como por ejemplo, iniciada la asamblea, ¿es el revisor fiscal el que verifica que ya hay quórum válido para deliberar? Mira, eso, una de las funciones que se tiene como revisor fiscal es verificar, más no certificar. Es que hay dos situaciones muy distintas. Yo verifico el quórum, sí, pero cuando se hacen las votaciones también tengo que verificar el quórum, porque es que a veces hay revisores fiscales que, perdónenme la expresión, solamente se limitan a verificar la entrada ya, para saber si tenemos quórum para deliberar. Entonces, en esa situación, pues, es casi equívoco decir, el revisor fiscal tiene que estar pendiente siempre de que el quórum se mantenga, ¿sí? Sí. Ahora, que ya se atreva a otras circunstancias, no, porque es que el revisor fiscal tiene unas funciones específicas que están contempladas en el Código de Comercio. Y de ahí nosotros no nos podemos zafar. Tenemos unos derechos que nos consagran el mismo Código de Comercio y la Ley 43 y la Ley 222, pero hasta ahí llegan nuestros límites porque nos estaríamos también extralimitando en ciertas funciones. ¿En qué sentido quiero aclarar las cosas? Hay revisores fiscales que opinan que hay X persona no puede pertenecer al Consejo de Administración o usted no puede entrar a la asamblea por X o Y motivo, toman atribuciones de cancelar asambleas, porque en su opinión tiene que cancelarse cuando la asamblea es de los copropietarios y no del revisor fiscal. Entonces, en esas circunstancias tenemos que aclarar muchas cosas sobre el manejo o la compostura o la actitud que debe tomar el revisor fiscal dentro de una asamblea. Pero el revisor Jorge, fiscal en ningún momento es la persona que puede decir, por ejemplo, a un propietario que está llegando a la asamblea y decirle, qué pena, usted como llegó tarde no puede ingresar. no, en ningún momento, Jorge. Lo que pasa es que si hay reglamentos de reglamentos, ¿no? Y yo Sí, conozco reglamentos de asambleas demasiado estrictos y no permiten, digámosle que la persona que llegó tarde entre a la asamblea, ¿sí? Eso ya no es un tema de regulación interna de la asamblea, más no del revisor fiscal, ¿sí? Porque se puede prestar inclusive para desarmar el quórum. Entonces, si yo me voy, pues, y el revisor fiscal no se da cuenta, pues no redunda, pero si se van 10, 20, 30, pues ahí sí me redunda el quórum y se me va a perjudicar las decisiones que se vayan a tomar en la asamblea. Por eso el Código de Comercio contempló dos derechos, que es el derecho de intervención y el derecho de inspección de los revisores fiscales. Ojo, el derecho de inspección de los revisores fiscales es diferente al de los socios. Por eso inclusive están en artículos diferentes. Uno es el 213 y el otro es el 369. El que tiene que ver con el 369 se refiere al derecho de inspección de los socios y o los accionistas, que está contemplado en el Código de Comercio, y el derecho de inspección que está en el 213, que es el que ejerce el revisor fiscal. interesante, Ofelia. Ya vamos entrando en materia y esto se torna más interesante. Gracias a ti. Bueno, Gracias. Yo ya quiero vemos, compartir sí, una presentación que habíamos preparado, bueno, habíamos preparado para este evento especialmente, pues para que la gente tenga herramientas y conocimientos para defenderse. Yo conozco y he vivido en carne propia, que tú sabes que yo también administro y también soy propietaria en un conjunto y también he ejercido como contador en varias ocasiones, no en el mismo sitio, eso sí lo aclaro. Eh, y a veces el tener el conocimiento te da herramientas para defenderte y no dejarte perjudicar
en tus derechos. Yo siempre he dicho que a veces tenemos que también ponerle límites a todo, tanto los abusos por parte de administración, por parte del consejo, por parte de del que sea, ¿sí? Incluyendo revisor fiscal, así el revisor fiscal tenga una connotación muy importante dentro del organigrama de la copropiedad o de las propiedades horizontales, pero también hay que ponerle límites a todo. Claro, Ofelia, eso no es cierto. Y eso se puede hacer en el reglamento interno de cada una de las copropiedades. Ofelia, en este momento, si tú lo deseas, puedes dar inicio a la función de compartir pantalla para que nos ilustres con la presentación que has preparado. Perdóname, ya. Mira, bueno, voy a comenzar aquí con una... Perdóname, no me quiero avanzar. Ya, listo. Mira, bueno, yo quiero aclarar aquí varias cosas, Jorge. En la mayoría de los conceptos que emite el Consejo Técnico en la Contraloría, que es nuestro internormalizador y también de digámosle, de tribunal disciplinario, es el Consejo Técnico en la Contraloría y la Junta Central de Contadores, ¿sí? Nuestro internormalizador se llama el Consejo Técnico de la Contraloría Pública. Tengo retorno que no escucho bien. Bueno, el ente normalizador, que es el Consejo Técnico, emite conceptos basados en preguntas que le hace la comunidad en general, llámese comunidad como consejeros, de propietarios, de toda la comunidad en general. Emitió en el año 2020, o sea, no hace mucho, un concepto sobre el derecho de intervención de los revisores fiscales en las asambleas. ¿Sí? Entonces, si me permiten leerlo, lo voy a leer a continuación. Es el concepto 841 del 8 de septiembre del 2020, donde dice o pregunta a la persona que si los revisores fiscales están obligados a asistir a las asambleas, ¿sí? Sí. Entonces, el Consejo Técnico le responde a esa persona y lo pueden verificar, esa pantalla, pues esta presentación la podemos compartir después, donde dice los revisores fiscales deben, o sea, no es que quieran o puedan, sino es que deben asistir a las asambleas, ¿sí? Por el artículo 213 del Código de Comercio, que le concede el derecho de intervención, aunque sin derecho a voto, en las asambleas de copropietarios. ¿Listo? Por otra parte, eso es una edición, dice que por otra parte el Código de Comercio, del artículo 431, que me quedó repetido, me disculpan, dice que el contenido de las actas y registro en libros. Lo ocurrido en las reuniones de la asamblea, cualquier tipo de asamblea, se hará constar en libros de actas. Esas se firmarán por el presidente de la asamblea y su secretario o en su defecto por el revisor fiscal. O sea que cuando, por ejemplo, ni secretario, ni presidente ni secretario quieren firmar, el revisor fiscal puede firmar el acta, pero tiene que haber asistido, ¿no? Porque si no, automáticamente pierde el derecho. ¿Listo? Entonces, aquí continuamos con el artículo que estábamos hablando del derecho de intervención que tienen los revisores fiscales en las asambleas. Y aquí yo quiero hacer bastante énfasis en una cosa. El derecho de intervención y el derecho de inspección que tienen los revisores fiscales está asociado a solamente a emitir conceptos y opiniones, no a decidir, que eso es lo que muchas veces sucede en las asambleas. Por ejemplo, yo tuve el caso de un revisor fiscal aquí donde yo vivo, que influyó e insistió en que se contratara una interventoría para un contrato de ascensores. Entonces, al influir, a mí me parece que falta la ética profesional, falta de que conocimiento de que sus interpretaciones y apreciaciones o intervenciones deben estar asociadas solamente a lo que tiene que ver con sus funciones. Me explico. Yo tengo como función velar por la correspondencia al conjunto, ¿sí? Sí. Pero entonces yo no puedo intervenir y decir es que la señora tal mandó una carta diciendo que tal cosa, no, ¿sí? Porque se sale de mis funciones, ¿sí? Eso ya lo tiene que hacer la administración. Un ejemplo. Otro ejemplo, que es muy común y que me lo preguntan mucho, es que el revisor fiscal puede negar el acceso a los propietarios o representantes, apoderados o delegados. No, la respuesta es no, y el mismo Consejo Técnico lo ha dicho, o lo ha ratificado, perdón, perdóneme, en este, discúlpeme. Listo, vamos, discúlpeme que estaba buscando, dice, debe tenerse en cuenta que esas intervenciones del revisor fiscal no tienen derecho a voto y únicamente deberá dar recomendaciones o prestaciones, puntos de vista, o sea que solamente se focaliza en lo que está deliberando la asamblea,
En ninguna parte más puedes intervenir el revisor fiscal, a menos que haya una situación ya más grave, como alguna vez me sucedió, pero no era propiamente propiedad horizontal, donde hubo una situación que tuvo que llamar a la policía. Ahí sí, porque pues obviamente tengo que hacer un levantamiento de acta, nos dice que el acta desafortunadamente por un evento externo se tuvo que cerrar. Y ahí es donde yo suscribo un acta como suscribo el acta con la persona que haya hecho el secretario del presidente, que se levantó en la asamblea por problemas de orden pues, personal, o y ahí ya se puede comentar lo que haya sucedido en ese momento. ¿Listo? Quiero continuar aquí porque quiero explicarles, pero si me permites que esto no avanza muy rápido. Entonces, aquí Tranquila que dice... no estamos en una sesión formal de consejo ni nada de esas cosas, No, sino en es que una está charla de muy lento. amigos. Es que está muy lento el computador y le voy a avanzar y se me queda en la misma. Entonces, mira, yo quiero que aquí, este es un concepto que encontré en el consejo técnico, donde una persona le dice, le hace un derecho de petición y le pregunta al consejo, quisiera saber si un revisor fiscal puede intervenir en una asamblea de copropietarios con temas que no son contables, como en la elección de secretario de la asamblea y pidiendo que un copropietario se postule, sugiere el valor de la cuota de administración, un revisor fiscal puede impedir que un copropietario se postule como secretario de la asamblea y además intervenir durante la misma en temas que no son contables. Aquí pues hace la señora de pregunta, mi esposo pertenece al consejo, por lo tanto no puede participar en la asamblea, o sea, le limitó al consejo. Acuérdense que el consejo, los consejeros pierden sus funciones apenas comienza la asamblea. Y yo como representante de un inmueble, el revisor me impidió postularme para ser la secretaria de la asamblea, puesto que nadie se había postulado. El consejo técnico le responde a esta señora, le dice, en conclusión, le dice las funciones del revisor fiscal y le dice, el revisor fiscal no puede coadministrar la asamblea. Entonces ya me están poniendo un límite, ya me están diciendo, usted no puede administrar la asamblea, a menos que su sea la asamblea de suya, que usted convoque una asamblea, que usted diga, mira, voy a hacer una asamblea por esto y esto y esto y voy a informar a la asamblea. En ese momento sí administro la asamblea, pero cuando no la convoco yo, revisor fiscal, no puedo intervenir así administrando la asamblea. Eso es una diferencia que yo quería hacer, porque cuando yo convoco como revisora fiscal, pues yo debo personarme de mi asamblea, de lo que para qué la convoqué, cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar que me ocurrió para convocar a la asamblea, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas hay que distinguir varias cosas. Cuando la asamblea es normal, una asamblea de copropietarios general, ordinaria, el revisor fiscal tiene que cumplir unas funciones y ya, o sea, de entregar su informe, de dar, digámosle, su dictamen, de hacer las recomendaciones necesarias, en fin, lo normal, ¿sí? Ya cuando la asamblea es distinta, que es mi propia asamblea, porque la convoqué yo como revisora fiscal, ahí sí ya es distinto, ¿listo? Eso es lo que quería aclararte y a todas las personas que nos están viendo. Y vale, es una aclaración muy válida, la cual te agradecemos. Y bueno, comenzamos entonces diciendo que el revisor fiscal es el que verifica el quórum inicial para el deliberatorio para la asamblea, ¿cierto? Tú recomiendas que en cada una de las decisiones que se vayan a tomar se haga la verificación del quórum. Por lo tanto, el revisor fiscal tiene que estar activamente participando en la asamblea. Correcto, Jorge. Mira, pues ahí sí como dice la experiencia, a veces lo mata a uno, ¿no? Sí. Y también ve uno casos de colegas que han perdido o se les han impugnado asambleas y ya los han perdido porque no verificaron el quórum cuando se fue a tomar la decisión. Y ahí aquí la tecnología nos ayuda un poquito. Desafortunadamente eso es una historia pues un poquito complicada de contar, pero la realidad fue que perdieron la impugnación fue porque no tenían cómo demostrar que se mantuvo el quórum, ¿sí? Y si Sí. yo no puedo demostrar algo que, pues, con papelitos, decía, es que cuando fuimos a votar eran los papelitos de la entrada, como normalmente se hace, ¿sí? Que uno pone los poses, el fulanito tal, apartamento tal, el coeficiente tal, y van sumando y van totalizando, ¿sí? Pero resulta que eso no es un material probatorio para un juez. Entonces el juez dijo, no hay nada. O sea, ustedes no pueden probar que se mantuvo el quórum de una manera que se pueda probar, que sea fiable, ¿sí? Y el revisor fiscal tampoco lo pudo hacer. Entonces aquí es donde la tecnología nos ayuda mucho, pues son las empresas que manejan ese tema de asambleas virtuales. Yo trato de exigirles mucho en ese tema,
porque si me llegan a impugnar, yo puedo demostrar que realmente tenía el quórum necesario para tomar esa decisión, ya sea económica o no económica, entonces, o social que llaman algunos. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y hay que tener en cuenta una cosa muy específica en esta época de pandemia y con relación directa a las asambleas no presenciales por medio virtual. En estas asambleas está la restricción de tomar decisiones que requieran quórum Mayoría calificada. calificado. Mayoría calificada contemplada Correcto, en la ley. correcto. Eso es válido para todo esto y aquí es donde el revisor fiscal debe pronunciarse de acuerdo con la normatividad vigente e impedir que se sigan presentando estas inconsistencias, por ejemplo. Mira, y otra cosa que hay que anotar también en este tema de asamblea es que también el tiempo de presentación del acta es más corto. Antes eran de 20 días calendario y ahora son 10 días. Entonces, también hay como revisores fiscales estar muy pendientes de que se pueda facilitar ese tema, porque pues hay asambleas que no, que la han hecho a través de Zoom, ¿sí? Y pues tienen que entregarle la copia al video al presidente y secretario. Pero Sí, entonces hay que mirar y verificar, bueno, eso lo vi, fue en un conjunto que no tenía revisor fiscal, pero la verdad, ese tema también de cumplimiento de las normas que se estipulan tanto en la ley como en el Código de Comercio, se cumpla, porque no es, no sé si es que tengo un retorno muy fuerte, entonces no me deja escuchar bien. bueno, Entonces, parece que, perdona, te interrumpo, parece que tenemos dos micrófonos abiertos y por eso es que tienes algún posible retorno. Tú los puedes cerrar en este momento para que no se te presente mayor incomodidad. Perfecto. Y el siguiente, eso sí, no me vayas a dejar mudo a mí. no, espérame. Sí, Listo, ya listo. creo que se Bueno, desactivaron los perfecto. micrófonos. Mira, Jorge, aquí yo quiero, pues quisiera ver si hay alguna pregunta, si tú lo puedes ver, no sé, porque aquí no me muestra. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el derecho de intervención de los revisores fiscales. Sí, precisamente en este momento hay una pregunta que me llama la atención. Es que si un revisor fiscal durante el desarrollo de la asamblea puede, haciendo eco de una petición de la administración o del mismísimo consejo de administración, decirle a un deudor moroso que no puede participar en esa asamblea precisamente que porque es moroso. Mira, me parece, no sé si también hay otro micrófono abierto, ¿no? Sí, Sandra Ya te miro, Barrera, por favor, asegúrate de cerrar el micrófono. Sandra Barrera, ya, gracias. ya creo. Perfecto. Déjame, me devuelvo un poquito Listo, ya. Ahora sí. para poderte ver. Mira, eso sucedió. Yo tengo una experiencia de una compañera de la universidad que me comentó ese tema. No sé si es la misma persona. Eh, me comentó que un revisor fiscal señaló, fue el revisor fiscal, no el administrador. Creo, no sé si esa es la pregunta. Señaló a una persona, o sea, la discriminó totalmente, simplemente porque la persona era deudor morosa, la señaló de que era una persona mal vecino, que era una persona totalmente desagradable, me ha dicho, la discriminó, la ultrajó, me ha dicho, la hizo de todo. Y yo digo, mira, si nosotros como revisores fiscales no entendemos cuáles son nuestras funciones, estamos fregados. O sea, yo tengo que cumplir no solamente las que me estipula el Código de Comercio, sino también la Ley 43. Y yo como persona normal, sin ser una categoría o tener una profesión, tengo que cumplir también la Constitución de mi país. Y yo no puedo como revisor fiscal admitir que perdóname la expresión, un colega me haga eso. O sea, yo lo denunciaría al tribunal disciplinario, porque es que es inadmisible que yo juzgue como si yo fuera un juez. O sea, tuviera la capacidad de juez y de determinar usted sí, usted no, usted es una mala persona, porque eso ya se considera casi hasta un delito. Tengo entendido que el delito es un delito penal. Entonces, por eso es que la gente a veces se extralimita, yo no sé qué tienen en la cabeza, por Dios santo, de juzgar a la gente simplemente por una condición que tienen, bien sea de económico, social, religioso, que si es homosexual, que si es marihuanero, nosotros no podemos hacer eso. Perfecto. Eso quiere decir que el revisor fiscal, bajo la normatividad de la ley 43,
tiene muchísimas inhabilidades. No puede meter su cucharada en todo momento, como nosotros en algunas asambleas se lo permitimos. ¿Qué otras sanciones, no sanciones, sino inhabilidades tiene, de acuerdo con la ley 43, una persona que esté ejerciendo la revisoría fiscal en el momento de realización de una asamblea? Mira, las inhabilidades están establecidas en el Código de Comercio. Desafortunadamente, en la ley 675 hay un pequeño error, que para mí es un error, ¿no? No sé Ahí qué sí. pensar, el tema de que hay revisores fiscales que en residenciales pueden ser propietarios, ¿sí? Entonces yo a la vez soy juez y parte al mismo tiempo, ¿sí? Sí. Entonces, eso se presta para malas interpretaciones. A nivel comercial, pues se tiene obviamente que yo no puedo haber administrado ese negocio, vamos a hablar en términos generales, ese negocio 6 meses antes, no pude ejercer administración cuando fui revisor fiscal por un año antes, o sea, tengo que dejar pasar un año para poder ser administrador de ese negocio. Y a nivel ya comercial, de manera que no puedo tener anexos ni de consanguinidad ni de afinidad con los miembros de la junta directiva o del representante legal. Bueno, también hay una pregunta que yo me la hice en alguna época, y es que el revisor fiscal no hace absolutamente nada, que deja que las cosas salgan y nunca dice nada, nunca protesta. Que por ejemplo dejó que al consejo de administración nuevo que se elige en la asamblea perteneciera a un deudor moroso. ¿Qué tan válido es esto? Perdóname, es que no te tuve en retorno. ¿Me puedes repetir la pregunta? Claro, sí señora. Hay muchas quejas por parte de residentes en propiedad horizontal, en donde el principal argumento es que el revisor fiscal permitió que un deudor moroso formara parte del consejo de administración, que esto no es correcto, que esto es ilegal, y bueno, cualquier otro tipo de señalamientos. Pero la cuestión es qué tan válido puede ser la actuación del revisor fiscal frente a la membresía de un consejero o de una persona en el consejo que es deudor moroso. Mira, vamos a hacer varias cosas. ¿Quiénes eligen los representantes del Consejo de Administración o la Asamblea? Ahora, Sí. ¿listo? Entonces, esa es la primera parte. ¿Quiénes pueden formar parte de ese consejo? Perdón, del Consejo de Administración, perdón. Entonces, en la ley estipula, creo que es el artículo 53, que estipula que son los propietarios o sus delegados, ¿sí? Sí. Entonces, ahora, ¿qué condiciones debe tener? Eso tiene que estar en el reglamento de propiedad horizontal. Si no lo hay, pues no lo existe. O sea, si en el reglamento no dice las personas morosas no pueden pertenecer al Consejo de Administración, pues es válido, ¿sí? Es válido que la persona quede en el Consejo de Administración. Si en el reglamento está, se mira, se revisa, que la persona no esté al día. O por decir, yo conozco casos de conjuntos que dice que tiene que estar, por ejemplo, si la asamblea es en marzo, que hasta febrero 28 esté al día, ¿sí? Porque pues si la asamblea es el 5 de marzo, pues la mayoría de gente no ha pagado, ¿sí? Entonces, se estipula eso, pero si no está en el reglamento de propiedad horizontal, no hay ninguna norma que me lo contradiga. Entonces puede pertenecer al Consejo de Administración. Si no está en el reglamento, no lamento, puede pertenecer. Porque es que la regulación es interna, no es del revisor fiscal. Aquí hay un motivo más para que todos nosotros nos pongamos las pilas y revisemos el reglamento interno de la copropiedad, en donde estemos viviendo, en donde estemos administrando, o en el caso de los contadores, en donde estén ejerciendo la función de revisoría fiscal. Porque las cosas que estén escritas en el reglamento interno, siempre y cuando no vayan en contra de la ley, son las que se tienen que cumplir. Si no existen esas normas, obviamente se permiten tomar acciones, como la que estamos hablando en el momento. Si el deudor moroso no está impedido por el reglamento de la copropiedad horizontal, puede ser miembro del Consejo de Administración. ¿Es así, Ofelia? Correcto. Es que las normas las impone el reglamento, no el revisor. Y es que desafortunadamente esa es la visión que se ha tenido por durante años, incluso cuando yo estaba en la universidad era lo mismo. El revisor fiscal es como el mandón, pues el que ejerce el control, pero es que el control bajo qué, ¿sí? Bajo mis criterios, no, bajo las normas que están escritas.
Y eso es lo que se debe entender y que los revisores fiscales, porque también conozco personas que desafortunadamente ni siquiera revisan el reglamento. Entonces, ahí es donde tenemos muchos problemas también, porque no podemos ser como el inspector que todos horas mirando qué están haciendo mal. No, también tenemos que tener un poquito de autorregulación también, y esa asamblea, consejo y administrador, un poquito de autorregulación y decir, no, qué pena, usted no puede pertenecer, el reglamento dice tal cosa, pero de una manera también sana, cariñosa, respetuosa. Es que usted no puede porque usted es un moroso, mala gente, no, qué pena, contigo no podemos en otra oportunidad hacer algo, pero seamos también amables con la gente, con nuestros propios vecinos, porque es que a veces sale uno como juzgado, como si lo hubieran trapeado y barrido el piso con uno. Entonces también sabemos como, no sabemos qué situación está viviendo la persona amorosa o internamente qué está pasando en su hogar o su familia, para que seamos como también justicieros y malas personas y digamos, usted es un moroso que pues, está perjudicando a la copropiedad, hemos hecho mala leche, no lo queremos, ojalá se fuera el conjunto. No, tampoco, o sea, eso no funciona así. Es que lo que tú dices es muy cierto y es muy válido. Nosotros, antes de señalar, tenemos que tener en cuenta que hay 3 deditos y de pronto hasta 4 que nos Ujú. señalan a nosotros mismos. Y tenemos que ponernos en la situación de los morosos. Ojo, de algunos morosos, porque hay personas que sí caen en mala fortuna, mala suerte, digámoslo así, y por alguna circunstancia caen en la situación de morosidad dentro de la copropiedad. Aquí es cuando el revisor fiscal debe aconsejarle, sugerirle a la persona que está en Alguien, mora, aquí alguien les está sí, dañándole a, hay alguien que se infiltró y está haciendo de las suyas. Se le agradece inmensamente a esa persona que no respete y deje de rayar la pantalla. De lo contrario, pues sencillo, cancelamos la reunión, no hay problema. La podemos programar para otra oportunidad. Pero pues lamentablemente aquí nos damos cuenta que hay gente de todo tipo en todo lado. Bueno, continuamos. Es grotesco eso. El revisor fiscal Qué puede falta de respeto. sugerirle al administrador que dialogue con esa persona que está en mora, ya que por alguna circunstancia incurrió en eso. Y hay 2 clases de morosos. El moroso que cayó en mala suerte y, por ejemplo, perdió su trabajo y pues primero que nada tiene que cumplir con las obligaciones de subsistencia, como la alimentación y el pago de los servicios públicos. Y no es voluntad de la persona el dejar de pagar sus cánones de administración. Caso muy contrario, cuando la persona morosa efectivamente no paga la administración, tiene una cartera muy gruesa y efectivamente vemos que es tan grande la cartera que tiene vehículo del último año, tiene la posibilidad de ingresar con televisores gigantescos, no uno ni dos, sino hasta 3, 4, uno por habitación, otro para la sala, cosas así por lo menos. Ese tipo de conocimiento de nuestros administrados es lo que todo administrador debe tener muy claro para que nosotros podamos conocer qué es lo que está pasando y efectivamente miremos cómo hacemos con la función de recaudo de cartera, que es una obligación legal. La obligación legal la podemos ejercer nosotros a partir de qué momento, Ofelia, a partir de qué momento el revisor fiscal, o mejor aún, el administrador puede ejercer su función de cobro de la cartera. desde que se comienza la primera cuota, porque eso creo que como administradores debemos de tener en cuenta, porque muchas veces somos muy flexibles, ¿sí? Y a veces se nos convierte como en una deuda consentida y tenemos que tener mucha precaución sobre ese tema. Desde que se vence la primera cuota podemos ejercer el ejercicio de cobro. Bueno, qué pena contigo, pero no me quedó clara esa parte. ¿Me podrías dar un poquito más Bueno, de plastilina, por es favor? que estábamos tratando de quitar los rayones. Bueno, sí, Mira, vamos a poner un ejemplo. sí, La cuota de administración vamos a poner un ejemplo real que es muy común. Hay dos formas de pagar, una con descuento y otra sin descuento, ¿sí?
Sí. Entonces comenzamos enero, estamos a enero 31 del 2021. Resulta que pues ya tengo que hacer mi cierre, ¿sí? Normalito. Entonces miro las personas que pagaron del 1 al 10, perfecto, con su descuento normal, y las que pagaron después del 11 hasta el 31, ¿listo? Ya a partir del 1 de febrero, ya tengo que revisar quiénes son los que no pagaron. Entonces, a partir del 1 de febrero, ya entré en mora yo. Desde el primer día que entro en mora, puedo ejecutar acciones de cobro. Entonces, para hacértelo como un ejemplo didáctico, sería eso. Apenas se vence el mes, si tú no hayas pagado, a partir de ese momento, tú comienzas a hacer deudor moroso. Y a partir de ese momento, el administrador puede ejecutar acciones legales o las formas que se hayan estipulado internamente para cobro, porque en eso también la ley falló un poquito, y creo que hasta el Código de Comercio también, en cómo ejercer cobros de una manera que realmente no se estimule, porque tenemos una cultura de no pago, desafortunadamente, y yo creo que eso es de toda Latinoamérica, no solamente de Colombia, que tenemos una cultura de ser muy frescos, muy que eso lo pago después y ya, no, y no somos responsables, y de ahí son donde lo que surgen los problemas, y no tenemos un sentido de pertenencia como copropietarios de que eso también es mío, de que yo vivo acá y que mi conjunto hace parte de mi patrimonio, no solamente mi apartamentico de la puerta para adentro, también lo que haga usted de la puerta para afuera. Eso es muy cierto, sí. Nosotros como miembros de una comunidad debemos preocuparnos en todo momento para que esa comunidad salga adelante. Y si por lo menos mi contribución para ese desarrollo es el que la persona se mantenga al día en sus expensas, pues yo como copropietario normalmente tengo la obligación y tengo el deber, más que obligación, yo lo veo es como un deber, de continuar al día, continuar con el pago normal de las expensas. Si no las pago, ¿qué voy a hacer? Estoy agrediendo a todos mis vecinos que sí se encuentran al día porque ellos tienen que subsidiarme durante el tiempo que yo dure en mora. Y ellos son los que efectivamente van a cargar sobre sus hombros la buena o mala evolución de la copropiedad. Por eso la invitación, aprovechamos para hacerlo. Pero bueno, vamos a hacer un interrogante mientras que tú me regresas el host, Ofelia, para ver si podemos eliminar esos rayones. Hay una pregunta interesante en la plataforma y es, ¿qué hacer con esas interpretaciones del reglamento a amaño? Hay un ejemplo. Un reglamento dice que un copropietario solo podrá ser representado por otro copropietario, pero el revisor fiscal interpreta que un copropietario solo podrá representar a un copropietario. Lo interpreta a cantidad, no a la calidad. ¿Eso es correcto? ¿Eso se hace subjetivamente o hay alguna forma de hacerlo de alguna manera que sea objetiva? Mira, la verdad, yo te soy sincera, yo tengo un derecho, yo soy propietaria, ¿sí? Sí. Y yo le quiero delegar a mi vecino, es un ejercicio individual amparado por la Constitución. O sea, yo, Ofelia Barros, le cedo aquí a Funalito tal, puede ser a cualquier persona, no necesariamente tiene que ser de mi entorno familiar. Le entrego mi poder, porque eso es un poder, para que me represente en la asamblea y porque es que ¿Dónde quedó el host, Ofelia? no, espérame, ya te lo devolví, no tengo. No, tú lo Abierto tienes tu todavía. micrófono ahí, Lucía, por favor, apagas tu micrófono. Gracias. Pero hay varios que están abiertos. Gracias. Sí, Ya, listo. creo que ya. No, ya te lo Listo. devolví porque ya estoy por fuera para compartir pantalla. Continúas con él. Bueno, entonces, María mira, Teresa tiene el micrófono abierto en este momento. Mientras que tú lo tengas, yo no te podré colaborar acá. pero entonces dime cómo salgo, cómo tú, para que devolverle el host a él. Colócate encima de mi nombre, abres en los 3 punticos y ahí te sale una serie de opciones. Y me dices hacer Hacer hospedador, ya. Exactamente. Ay, perdóname, gracias. No, tranquila. Ahora sí, qué pena con todos, pero Mira. el que conserve su micrófono abierto, le voy a silenciar nuevamente. El que quiera hablar, especialmente en la parte final de la exposición,
podrá levantar la mano también en plataforma y gustosamente Ofelia nos solucionará algunos de los posibles interrogantes que se presenten. Qué pena por la interrupción, Ofelia, te agradezco la paciencia y por favor continúa. Mira, Jorge, volvemos a lo retomamos la idea. Mira, el de ejercicio de yo ceder a una persona que me represente está amparado en el Código Civil, ¿sí? Sí. No recuerdo exactamente, creo que es el 23, 30 y 43, que se refiere a los poderes, ¿sí? Sí. Yo creo que si podemos revisar el Código Civil rápidamente, dice poderes, y se pueden dar escritos, verbales, de telefónicos, que se pueda aprobar, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos una circunstancia. En el ejercicio de mis libertades, yo puedo delegar mi representación en cualquier persona, ¿sí? Desafortunadamente hay reglamentos que se volvieron restrictivos y ya tocaría por medio de una acción de tutela revocar y pedir la nulidad de ese artículo del reglamento de propiedad horizontal, porque sí conozco muchos reglamentos que dice, usted será representado por otro copropietario. No, eso es inconstitucional porque yo le puedo delegar mi poder a cualquier persona, incluso a un abogado, a mi papá, a mi mamá, al que yo quiera. Es un ejercicio de libertad, amparado en el Código Civil y en la misma Constitución. Desafortunadamente hay reglamentos que son así. Entonces, mientras que no se haya una nulidad de ese artículo en el reglamento, nos toca regirnos a lo que nos toque en el reglamento. Pero mira, Desafortunadamente me abres la puerta para hacer este comentario. Hay personas que abusan precisamente de esa libertad que les da la normatividad que tú acabas de mencionar, el 2149 del Código de Comercio. Gracias a don Pablo Ríos que nos hace esa aclaración. Bueno, sucede que hay personas que por alguna circunstancia le entregan su poder a una persona que ni siquiera tiene conocimiento, el más mínimo conocimiento de una copropiedad, y llegan a esas asambleas única y exclusivamente direccionadas para votar. acabar, para sabotear esa asamblea, porque ni siquiera conocen con los estados financieros e inducen a las copropiedades, a los asambleístas mejor, a que no aprueben esos estados financieros. Y tú sabes que al no aprobarse los estados financieros, no se puede también aprobar el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Entonces, ¿cómo funciona la copropiedad? Aprovecho esto para hacer una invitación y que se haga extensiva a todos los residentes de propiedad horizontal que nos vean y a los que ustedes les puedan sugerir eso, que le entreguen esos poderes en verdad a una persona que quiera favorecernos, a toda la comunidad, no a uno ni a dos, o peor aún, actuar en perjuicio de esos profesionales, porque hay gente que se ha especializado en hacer eso. Y lo digo por un caso concreto que sucedió en Bogotá hace aproximadamente unos 15 días. Una persona que habitando inclusive fuera de Bogotá, llegó a una asamblea al otro extremo de Bogotá con el único objetivo de sabotear esa asamblea. Y mira que abusando de esa libertad y de la ignorancia, y hago alusión al término ignorancia como el desconocimiento de la norma, no en el término peyorativo, abusando de la ignorancia de los asambleístas, esa persona que no conoce la propiedad es actualmente miembro del Consejo de Administración. Ahí ante esa situación, un revisor fiscal que sea bien pilo, bien dinámico, bien comprometido, no solamente con su función, sino con su deber ser, ¿qué acciones podría ejecutar o tomar mejor en esa situación? Mira, lo que pasa es que son varias circunstancias al mismo tiempo Sí. y yo tengo que reevaluar dentro del reglamento si eso es válido o no. Voy a ponerme en posición de revisor fiscal, ¿sí? Perfecto. Yo también tengo que hacer, si yo no tengo inhabilidades, no tengo ningún problema para pertenecer al consejo, y si me eligieron, pues la asamblea lo eligió, ¿sí? Entonces, si yo ya tengo como revisor fiscal argumentos para decirle, usted está fallando, yo voy a impugnar esa asamblea porque el reglamento dice que usted no puede pertenecer al consejo porque es muy moroso, o por lo que haya sido, porque no solamente es por morosidad que no se puede pertenecer al consejo, conozco que donde tú tienes malos comportamientos tampoco puedes pertenecer al consejo, en fin,
muchas inhabilidades hay. Entonces, son varias circunstancias que tú tienes que evaluar, ¿sí? Como revisor fiscal. Ahora, yo también le digo a la Asamblea, pongamos también un poquito, no mandemos todas las funciones de autocontrol y autorregulación al revisor fiscal, nosotros también autorregulémonos, miremos el listado de copropietarios a ver si el señor está moroso o sencillamente no puede pertenecer al Consejo de Administración, pues si votaron. Y muchas veces tú sabes que esto es organizado de una manera sistemática, ¿sí? Entonces ya el Consejo es el último punto, entonces los que se eligieron, los que salieron allá nominalmente hablando, se fueron los que se eligieron. Y desafortunadamente no hay un ejercicio como de autorregulación también de la Asamblea, de decir, oiga, necesitamos gente que sepa de propiedad horizontal, que vele por los bienes del conjunto, que se hagan las cosas bien hechas, que sean personas idóneas, que tengan un conocimiento, bien sea porque estuvieron en el SENA, porque hicieron un diplomado, en fin, tantas herramientas que existen hoy en día, Jorge, que eso es lo que hablaba con algunos amigos que decían, hoy en día no tener información es como decir, estamos graves, o sea, la información está inclusive en YouTube, en las páginas hay muchas páginas de internet que hablan de propiedad horizontal, aquí no voy a hacer publicidad ninguna, pero y te resuelven, inclusive actualícese que es un portal de contadores, habla mucho de propiedad horizontal y te va a vislumbrar muchas preguntas. Inclusive pregunten al Consejo Técnico en temas contables si ustedes tienen alguna duda, o de actuares de algunos profesionales de la contaduría, si tienen alguna duda, pregunten al Consejo, dirijan un derecho de petición, señores Junta Central de Contadores, necesitamos saber si el actuar de revisor fiscal o del contador se ajustan a las normas, por este X o Y motivo. Pero entonces, no juzguemos ni la pidamos así de forma directa, porque muchas veces nosotros mismos desconocemos las normas. Entonces, vamos mirando poco a poco. No sé si te contesté bien la pregunta, Jorge. Me has contestado perfectamente porque me has llevado a algo que yo estaba esperando. Te quería decir una cosa antes de que es que está mirando aquí en el chat, no voy a decir el nombre de la persona, pero decía que el reglamento no se puede cambiar por vía tutela. Yo le contesto a esa persona que cuando se violan derechos fundamentales o constitucionales, la tutela cabe dentro de la nulidad del artículo que se está violando. Inclusive lo digo por experiencia propia, yo solicité, porque en un reglamento decía que yo solamente le podía rentar el parqueadero a los mismos propietarios, o a los que vivieran dentro del conjunto. Yo le dije, no, qué pena, es que es mi propiedad y yo hago con mi propiedad lo que quiera. Y yo se lo puedo arrendar, alquilar a quien yo quiera. Entonces tuve que, por medio de tutela, y tuvieron que reformar ese artículo en una asamblea, tuvieron que modificar ese artículo. Los obligó por vía tutela a modificar ese artículo, porque solamente pueden arrendar los parqueros a los mismos propietarios o residentes. Yo le dije, no, si a mí una persona me paga más de lo que el propietario o el vecino me está pagando, pues yo se lo alquilo a la persona que me pague más el parqueadero. Pero entonces me tocó por vía tutela hacer ese tema. Ofelia, pero eso es en el caso, pero es del mismo conjunto. Perdón, Carlos. Voy a hacer una excepción con usted, Carlos, por favor. Formule la pregunta clara, directa y breve, y al final, con mucho gusto, si hay alguna inconsistencia, nuevamente lo podremos escuchar. Adelante, gracias, Carlos. Jorge. No, el derecho a la réplica. Sí, es para no desperdiciar la explicación que hizo Ofelia ahorita. Ella se refirió a alquilárselo, pero a cualquier de los residentes del conjunto mismo, donde tú vives, no externos. El reglamento dice que yo le puedo solamente arrendar a los parqueaderos, mi parqueadero, perdón, no estoy hablando como administrador, como propietario de un parqueadero me decía que yo solamente le podía arrendar mi parqueadero, a solamente a los que vivían en el mismo conjunto. Y yo le dije, no, me muero la pena, pero ustedes pueden tener su reglamento, pero eso va en contravía de la misma Constitución. Y por vía de tutela logré que modificaran el artículo del reglamento de propiedad horizontal que decía que solamente se podían alquilar a los mismos propietarios. Ok, gracias, Ofelia, muy gentil. De hechos constitucionales, ¿no? De hechos que sean amparados por la Constitución, ¿no? Porque claro, ya si no me tocaría por un proceso sumario o abreviado, ya en la justicia ordinaria. Pero sí, claro, todo dentro de la ley. Con eso me nace una nueva pregunta, Ofelia. Eso se puede dar si el parqueadero es privado. Es privado, correcto. ¿Qué pasa si es comunal?
No, porque ya como la tiene que haber un reglamento interno donde me diga cada 3 meses, cada 6 meses, rotamos los parqueaderos. No, o sea, es que el derecho de propiedad es una cosa, Jorge, y aquí el ejercicio es el derecho yo que tengo sobre el dominio sobre mis cosas o sobre mis propiedades. El derecho que tiene la copropiedad o porque pertenecen a la administración como tal esos, parqueaderos, ya es como la comunidad se organiza para rotar esos parqueaderos. Correcto, bueno, hay algunas otras inquietudes o inhabilidades que no sé si están en la normatividad, en la 2143, o están dentro del reglamento de la copropiedad. Por ejemplo, hay un caso en donde, bueno, hay varios casos, mejor dicho, en donde saliéndonos un poquito del marco de referencia del revisor fiscal, tenemos la situación en que el administrador, a su vez, es el que lleva la contabilidad porque es contador. ¿Es esto posible? Mira, de eso, Personalmente digo que no. no, No sé tu no, opinión, mira, que eres la experta. lo que pasa es que dentro del ejercicio no hay una prohibición como tal, ¿sí? Sí, Vamos a ser claros, ¿sí? Pero si yo como aplico el código de ética, aquí habría un conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, tendría más sanción por el lado contable que por el lado administrativo, ¿sí? Porque es que yo no puedo certificar yo con yo los estados financieros. No me puedo autoevaluar yo misma. O sea, en el ejercicio ético, o sea, hablando en el sí, ejercicio ético, no en correcto. el ejercicio de administración como tal. ¿Por qué? Porque eso se presentó hace unos días y yo estoy hablando con algunos miembros del consejo y me decían, el problema más allá de lo ético que de lo mismo profesional como administrador. Yo no puedo certificar estados financieros yo con yo, porque la misma ley 222 me lo dice. Entonces, pero como no hay una expresión, una prohibición tácita, pues algunos lo están haciendo. Pero ojo, es ahí como yo, revisor fiscal, diría, ojo, señores propietarios, esta persona, el administrador, no puede ejercer sus funciones simultáneamente porque aquí hay un conflicto de intereses, se pierde la independencia, se pierde una cantidad de características que la norma internacional me exige. Entonces, si ustedes quieren admitirlo, eso es cuestión de ustedes, pero yo como revisor fiscal no admitiría eso. Me Y, perdonarán, pero yo sé que hay algunas copropiedades que sí lo hacen, yo tengo conocimiento de muchas que lo hacen, pero hasta que no haya una sanción directa por ese tema, y creo que sí conozco una, pero la he tratado de buscar y no me han contestado el derecho de petición todavía. Quiero saber cuál es la sentencia o la resolución que emitió el Tribunal Disciplinario sobre este actuar. y precisamente las palabras que tú has dicho anteriormente, creo que aplican para el caso cuando el revisor fiscal es residente o propietario dentro de la misma copropiedad en donde reside. O Tú sea, sabes, para mí no es correcto que un revisor fiscal ejerza la función de revisoría fiscal por aquello del conflicto de intereses en la misma copropiedad en donde reside. mira, lo que pasa es que es la obligatoriedad y la prohibición está para los comerciales y los mixtos, ¿sí? Sí, Esa es la 56, el artículo 56 de la ley 675 lo dice. Pero para la propiedad residencial lo deja muy ambiguo, ¿sí? Entonces aquí ya viene la ley 43, el Código de Comercio, pero esa prohibición tácita en la ley 675 desafortunadamente no está. Entonces pues, encontramos propietarios que son revisores fiscales de sus mismas copropiedades. Yo ahí pues entraría de pronto a un juicio de ética porque no tendría un poquito de independencia, ¿sí? Tendría como perdería la independencia, digamos, en cierto grado, ¿sí? Y eso ya tocaría entrarlo a demostrar en un proceso disciplinario, y eso, pues, no sé, yo digo que sería como echarnos a la soga al cuello en un proceso disciplinario, a ver si en algún momento el Consejo Técnico, y eso sí, alguna vez Leonardo García, Barón García, lo habló que ahí se quiere hacer una modificación a la orientación 15 sobre ese tema, porque la ley desafortunadamente lo dejó así, y se pierde un poquito la independencia que deben tener los revisores fiscales y también los contadores, porque al fin y al cabo el ejercicio lo ejercemos los contadores públicos. y ahora que mencionas a tus colegas, los contadores, cuando el contador reside en la misma copropiedad en donde ejerce como contador, aplicaría por ética únicamente, la prohibición o la restricción, mejor, a que lleve la contabilidad dentro de esa misma copropiedad.
Sí, desafortunadamente ese pedacito de la ley lo dejó así y pues yo también tengo amistades que viven en su apartamento y son contadores de su conjunto. Entonces, pues desafortunadamente no hay una provisión tácita, Jorge. Y aquí ya es un juicio más de cómo yo me comporto éticamente y ya tendría que entrarse a un proceso disciplinario que ya pues obviamente se trasciende a otro tema. Entonces, en ese orden de ideas, sí, desafortunadamente podemos ejercer. Bueno, podemos ejercerla de acuerdo con lo que hemos visto, que no hay ninguna normatividad, no hay ninguna regla escrita de carácter legal que prohíba ese actuar. Lo único posible es el conflicto de intereses que se pueda generar por el cumplimiento de esas funciones y residir en esa copropiedad. Pero me nace la pregunta, ¿qué pasa si yo, contador o revisor fiscal, que vivo en esa copropiedad, entro en mora? Lo mismo, volvemos al mismo tema de siempre. Desde que no haya una regulación interna, que es lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, desde que no haya un control interno de la copropiedad, que las copropiedades tengan su propio control interno, llámese como se llame, ¿sí? Manual de procedimientos, código de ética, lo que sea, el sistema acoso, tantas formas de control interno, porque es que ni siquiera en esa parte yo, y eso quiero decirlo yo, ojalá que hayan aquí colegas también, que se apunten al cambio de la orientación 15, a una modernización de la orientación 15, para que no tengamos estos problemas, ¿sí? Que diga, va, o sea, un contador que ejerce como, perdón, un contador que está trabajando en el conjunto y entra en mora, o yo le digo como administradora, de su sueldo le bajo y pagamos la cuota, o lleguemos a un acuerdo, o usted no puede seguir ejerciendo como contador, ¿listo? Listo. Pero son formas de negociar. Yo creo que en la donde yo he administrado, pues aquí no veo ninguno, pero ellos saben que a mí me gusta negociar, ¿sí? Y yo les he dicho, si ustedes no pueden pagarme, díganme cómo me pueden pagar. Y yo soy muy abierta a ese tema. Yo creo que te contaba el tema del conjunto donde yo tengo muchas personas que trabajan en la televisión y ellos están ahorita en una situación muy compleja, donde antes ganaban 20, 30 millones de pesos y ahora a duras penas yo creo que ganan a 1.500.000 o no sé cómo harán, y me decían eso, mira, es que desafortunadamente nuestro trabajo estaba en un boom y de un momento a otro fue. Con la pandemia se cayó este tema y pues entonces yo llegué, bueno, páguenme de 200 porque son cuotas de 800, 900.000 pesos, son cuotas bastante altas y vamos y obviamente cobrando intereses normales, todo el tema, pero ya por lo menos tiene el respiro que no los voy a mandar proceso ejecutivo, perdón, después de la primera cuota. Hemos llegado a acuerdos de pago y hemos hecho muchas cosas muy positivas. Bueno, pero tú me has dado muchas respuestas que me dejan en la misma situación, que no se puede hacer nada salvo que los mismos residentes estén organizados y tengan plasmado eso dentro de su reglamento interno. No sé si sucede lo mismo en casos como, por ejemplo, cuando el administrador es el administrador, pero sucede, resulta y acontece que la persona encargada de la contabilidad es la cónyuge. Creo No, que ahí ahí sí hay una perdóname, no, inhabilidad. si hay una inhabilidad, acuérdate que en el Por Código de fin. Comercio estipula que como, esta es más estipulada para el revisor fiscal, ¿sí? Pero yo lo puedo aplicar como por analogía también al contador, porque quien ejerce la revisoría fiscal es contador. Entonces yo le decía, inclusive probablemente para ejercer como revisor fiscal tengo que ser contador, que tenga acreditación o tarjeta profesional. Entonces Sí. lo mismo lo aplicaría, Jorge. Yo, eso como revisor fiscal, donde yo lo llegue a encontrar, inmediatamente convoco a asamblea, porque Genial. hay inhabilidades. En el Código de Comercio se estipula, creo que es en el 205, si no estoy mal, estipula las inhabilidades para el revisor fiscal. Perfecto. Ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que conocer y exigir cumplimiento, no solamente en el momento de la asamblea, sino en general en el transcurso del día a día en nuestras copropiedades, precisamente para que no se presenten mejor, este tipo de conflictos de intereses. Si yo soy una persona ética, transparente y tiendo a trabajar bien, a hacer las cosas bien, primero tengo que realizar una muy buena gestión, conversando con mis morosos y sabiendo por qué están atrasados en sus expensas. Segundo, tengo que impedir que existan los conflictos de intereses y ponerlos sobre el tapete. En aquellos casos
en donde en reunión de consejo, que el revisor fiscal posiblemente nos esté acompañando, podamos colocar esa situación y tomar algunas medidas correctivas. Y esto me hace llegar a otra pregunta. El revisor fiscal está en la obligación de asistir a las reuniones de asamblea, porque si no, ¿cómo lo nombran y cómo da sus informes? Cosas así por el estilo. Pero el revisor fiscal está en la obligación de asistir a todas las reuniones del Consejo de Administración. Mira, si tú revisaste el artículo 213 del Código de Comercio, me dice cuando me citen. No es cuando a mí se me dé la gana, es cuando me citen. Y el artículo 213, el que estipula el derecho de intervención, no solamente en las asambleas, sino en los consejos de administración, porque aquí habla muy claro de los consejos de administración y juntas directivas. Entonces, aquí ya entramos a otro tema, pero es cuando aquí vamos a hablar de un tema que ha sido como espinoso en los últimos días, es el tema del contrato, ¿sí? Sí. Yo tengo que estimular en el contrato, ya se sabe que sí, tiene que haber, el Consejo lo ha dicho, técnico de la contabilidad, tiene que haber un contrato tanto para el revisor fiscal como para el contador, ¿sí? ¿Quién Y lo ha ahí es dicho? donde el Consejo Técnico lo ha dicho en varias ocasiones, incluyendo la ley 43, el artículo 36, lo dice que tiene que haber un contrato por escrito, ¿sí? Yo aquí difiero de muchos colegas, y tú sabes quiénes son, que no puede ser laboral, y yo ahí difiero porque yo he tenido contratos laborales de revisoría fiscal y en ningún momento he perdido la independencia. Lo común es la prestación de servicios, pero de esos contratos que es de naturaleza civil, o sea, los contratos de prestación de servicios, se debe estipular muy bien cuáles son los cumplimientos que debo entregar yo. Por lo general, yo siempre les digo como revisora fiscal, cuando ustedes me soliciten, por lo menos díganme con 3 días de anticipación para yo ajustar la información y venir a explicarles. Y también ser muy respetuosos, que los consejos también sean respetuosos del tiempo de uno, porque uno tampoco está, como dice, es cierto que me pagan, pero tampoco soy el trapero que pueden hacer y deshacer conmigo. Entonces, pongámonos bien, charlemos, digámosle, mira, a tal hora te recibimos, nos divides tus informes, nos comentas que has visto, tus hallazgos, tus evidencias, y listo, pero de una manera muy sana, que tenemos que aprender a bien a convivir, y si nos vamos a empezar a fusilar desde un principio, pues mejor apague y vámonos, y suerte, ¿sí? Que te vaya muy bien. Es básicamente una relación de comunicación, de buenos compañeros de trabajo, y más que compañeros de trabajo, me atrevería a decir que es una relación de trabajo en equipo. Correcto, es que hacemos parte de un equipo. La asamblea me eligió para que yo, como revisora fiscal, yo vele por los intereses de la asamblea, ¿sí? Yo me debo a la asamblea. Ojalá que si la presentación si las personas la quieren ahí se darán de cuenta que yo me debo más a la asamblea. Entonces, pero entonces, ¿quién es la asamblea? ¿Quiénes conforman el consejo de administración? Pues los mismos representantes de la asamblea. Me debo a un equipo de trabajo como al contador y administrador, que tenemos que mirar cómo vamos ejecutando un cronograma, un plan de trabajo, y que todos nos pongamos de acuerdo y que podamos trabajar tranquilos, porque esa es la idea. Esa es la idea, pero lamentablemente entre la teoría y la práctica hay una gran diferencia. Correcto. En el día a Correcto, día, Jorge. en el día a día es como complicado encontrar esos revisores fiscales que sean conscientes, tanto como tú, de la aplicación de las buenas prácticas de gestión, de trabajo, que sean enamorados de sus trabajos y que efectivamente tengan en cuenta las normatividades vigentes. Es, por ejemplo, en aquellos casos en donde un asambleísta, sin que haya nada estipulado en el reglamento, ni de la asamblea, ni de la copropiedad, en donde llega tarde por X o Y motivo, lo que sea, pero lo importante es que llegue. Entonces, recuérdame, por favor, ¿qué hace el revisor fiscal, el buen revisor fiscal, en ese caso? Le dice al asambleísta que puede o que no puede entrar. Mira, lo que pasa es que aquí tenemos que tener varias cosas y aquí voy a hacer el ejercicio que debería ser un buen administrador, ¿sí? Sí, Cuando nosotros tenemos una asamblea con todas las de la ley, como yo digo, y eso algunos de los que han trabajado conmigo saben que yo les exijo mucho en el tema de control de asistencia, ¿sí? ¿Por sí, qué? Porque es que no podemos estar parando a toda hora para controlar el foro. Para eso hay medios tecnológicos que me ayudan a soportar el tema de la asistencia y control de verificación de quórum, porque es que es muy desgastante, Jorge, estar contando personas a todo el tiempo, que eso sucedía hace mucho tiempo. Yo tuve experiencias de contar personas
perdón, o manitos alzadas, y muchas veces eso es desgastante, eso uno pierde tiempo cuando un botoncito ya me dice cuánto tengo de quórum. Entonces, empezamos a hacer como las cosas, a solucionarnos nosotros también mismo la vida y hacer mucho más simples y mucho más rápidas las asambleas, porque es que es muy desgastante, o con papelitos, porque en una época tuve que votar por papelitos sí o no, tal cosa, y el revisor fiscal contaba y separaba los que sí, los de uno al otro lado, y eran de 6, 8 horas, yo ya duré en una asamblea creo que hasta 2 días, porque eso era tremendo. Entonces, ayudémonos un poquito, contratemos una empresa que nos facilite, ya hay muchas y muy buenas, y que nos facilite el tema de control así de entrada y de salida de personas. Porque si la persona no votó y tenía el chip, o el controlito, algunos le llaman chip, yo le digo control, y se fueron, pues no votaron, ¿sí? Pero estaba su asistencia. Entonces, eso es un poquito que tenemos que aprender a manejar con la tecnología, porque es que manito alzada contar personas así muy desgastantes. Sí, eso es cierto y se da normalmente en las reuniones de asamblea presencial. Ahora, sí, genial, genial utilizar la tecnología. La tecnología nos ayuda tremendamente, pero también hay que saber utilizar esa misma tecnología. Tengo el ejemplo, nuevamente, de acá de Bogotá, en donde un presidente de asamblea le concedió el uso de la palabra repetida y reiterativamente a cualquier cantidad de personas. Y una asamblea que la administración tenía estimada para que terminara máximo en 4 horas, se tomó mucho más del doble de tiempo. Mira, aquí hay un problema también de control administrativo, ¿sí? Porque es que el Sí, presidente, yo he sido presidente de asambleas, y yo procuro que la mayor cantidad de personas hablen, pero yo ya sí digo máximo 5 o 6 personas que opinen o quieran consultar o quieran decir de tal tema, que también tenemos que aprender a ser ordenados, aprender a moderar. Eso no es tan fácil, eso se tiene que aprender, inclusive en escena nos enseñaron esa cátedra, no sé si te acuerdas, pero no decían, aprendan a moderar, a llevar el tema y a tratar de que resolucionar o darle una solución y que voten por la solución, si ya hay una solución previa antes, obvio. Pero si no, pues que nazca de la misma asamblea. Entonces, en ese orden de ideas, yo también tengo que aprender a moderar como presidente de una asamblea, o por decir máximo 6 personas y ya. El que quedó entró, y si no, lo lamento, ya no podemos ejercer tu derecho a la explicación o a lo que quieras comentarle a la asamblea, porque tenemos que aprender a ser ordenados. y tener No también sé, un conocimiento del reglamento, de la ley. por eso hay un reglamento de asamblea, Jorge, y también tenemos que seguirnos a esos reglamentos de asamblea, el derecho a la réplica, el derecho también, tenemos que ser un poquito organizados. Yo sí, pues obviamente en conjuntos muy grandes, como de 300, 400 unidades, pues a veces es más complejo, Jorge, pero digámosle, vamos ordenándonos, ya pues, empecemos a depurar antes de la asamblea algunas cosas, ¿sí? A resolucionar como administradores las posibles problemáticas y también ser previsibles, porque muchas veces llegamos y ¿qué pasó con el estado financiero? ¿Qué pasó con la presentación de los ascensores, de las motobombas? ¿Sí? Entonces, no, seamos un poquito ordenados y démosle, como dice, desarrollemos punto por punto el orden del día, como debe ser. Eso no es cierto. Y te aseguro que el trabajo o el rol mejor de ser el moderador de una reunión genera enojo. Mira, Porque, claro, la persona va Jorge, a decir, claro, como yo no soy simpatizante suyo, entonces por eso no me concede el uso de la palabra. pero mira, para eso hay otros mecanismos, y yo a veces digo que a veces hay asambleas muy desgastantes, es precisamente por eso, porque nos creemos el poder y asumimos el poder como si fuera propio, y se nos olvida que somos mucho más propietarios, que de pronto en algún momento llegan a impugnar una asamblea y de pronto ganan la impugnación precisamente porque no los dejamos participar o no los dejamos acceder a la información, que ese es otro tema muy delicado que de pronto algún día desarrollaremos. El derecho de inspección. Correcto. Y que tengo bastantes interrogantes también. Y ojalá podamos trabajar ese tema contigo. Gracias, Jorge. Bueno, si dentro del desarrollo de la asamblea se presenta aquel usuario digo yo al asambleísta, que es tóxico, que está
saboteando, que no respeta el uso de la palabra, que yo como moderador de la reunión le digo, don Pepito, tiene usted la palabra, y resulta que es don Juanito el que está saboteando, no deja hablar, interrumpe a Pepito y cosas así por el estilo. Yo como revisor fiscal, ¿qué acción debo tomar en esos casos? Mira, lo que pasa es que yo a veces digo, yo tomaría la palabra y daría una moción de orden, pero hasta ahí yo llegaría, ¿sí? Sí, Porque es que tenemos que saber que zapatero a tu zapato, la asamblea es de los copropietarios, ¿sí? Que yo pueda intervenir en algunas circunstancias y pedir una moción de orden y tratar de que la persona, como tú dices, tóxica, que a mí no me gusta señalar, porque yo sé que uno a veces quiere como desahogarse y quiere como que su conjunto esté como uno quisiera, pero realmente tenemos que aprender a manejar esa clase de personas, ¿sí? Entonces tratar de decirle, bueno, pues señor Fulanito, por favor, cálmese, se le puede dar el uso de la palabra si usted lo quiere, pero por favor respete el uso de la palabra, por decir un ejemplo. y vamos al caso del reglamento de la asamblea que tú has mencionado en varias oportunidades. Ese reglamento de asamblea también debería formar parte del reglamento del conjunto. Claro, claro, es que esto está dentro de las, digamos, estipulados del reglamento. O sea, es que yo a veces, mira, nuestra experiencia es que es la copia de la ley, ¿sí? Y a veces cuando no lo hay, pues eso es complejo, ¿sí? Pero nos podemos organizar y nos podemos poner, bueno, vamos a modernizar el reglamento, vamos a ponerle unas reglas de asamblea, el derecho al uso de la palabra, el derecho a la réplica, el derecho de la participación, quienes pueden ser consejeros de administración y en fin, se pueden hacer muchas cosas, pero ordenémonos, porque es que es muy complicado así a la loca, pues tampoco. Y en ese articulado, en ese clausulado del reglamento de la copropiedad, debe estar consignado a cuántas personas puedo yo, como copropietario, representar en una reunión de asamblea. Sí, pero ojo, Jorge, he conocido casos de que se limitan a 3 y en ese ejercicio está bien, ¿sí? Pero hay otros reglamentos que lo dejan, no lo estipulan, entonces una persona puede tener 10 poderes y no hay problema, ¿sí? Entonces Sí, tenemos que ser predecibles y también tener un poquito como de conciencia y un poquito poner mente cavernícola, como yo digo, porque no podemos que una sola persona tenga el poder absoluto o la mayoría, ¿sí? Entonces miremos porque hay copropiedades que todas son iguales, ¿sí? Entonces ahí tenemos un juego matemático que no puede que una persona sea más de 3 o 4 dependiendo del coeficiente que tenga, ¿sí? Entonces, pero cuando son diferentes no están, puede ser máximo 4 o 5. Yo digo que una persona no puede tener más de 3, o sea, porque es que se vuelve una locura. Entonces, en ese orden de ideas, para mí, en mi entender y en mi experiencia, una persona máximo 3 poderes y ya. El de él mismo y 2 personas más. correcto. Hay una situación que me ha llamado bastante la atención y es cuando efectivamente una persona se presenta precisamente con varios poderes y están de buenas en sus exposiciones, en sus intervenciones, que esa persona es postulada y nombrada como consejero. ¿A quién nombramos ahí? ¿Al que está presente o a uno de los que está representando? Es una situación Jorge, como loca. mira, eso lo hablamos hace unos meses, no me acuerdo, que el tema que los consejos deberían nombrarse por sistema de cociente, o sea, por planchas, ¿sí? Porque es que nominalmente, pues, se presta para esos temas, ¿sí? Entonces, pues, si no hay una regulación interna que nos lo prohíbe, pues, no podemos hacer, ¿sí? Desafortunadamente, cuando yo tengo, o sea, yo he sido, bueno, yo represento mi apartamento y represento a dos apartamentos más, pues yo digo, yo me presento por mi apartamento, ¿sí? Pero si la otra persona que me dio el poder también quiere, pues lo dejo estipulado en el poder, ¿sí? Entonces yo tendría 2 coeficientes para votar, si lo hacemos Sí, por coeficientes, ¿sí? sí. Entonces, o como debe ser, ¿no? Entonces, como ya para esa clase de decisiones se toma un voto por apartamento, entonces ya tendría 2 votos a favor mío. ¿Sí me entiendes? Entonces, Sí, pero hay que dejarlo eso bien ordenadito y como en este momento no conozco el primer conjunto que yo tenga estipulado ese tema. No lo pues conozco. afortunadamente Y en la si, práctica no se ha dado, si en la práctica no se ha dado, lo que pasa pero es sí que, tengo pues, un conjunto, tengo una situación particular en donde se nombraban por reglamento 10 consejeros, 5 principales
5 5 suplentes. suplentes. Pero a la hora de citarse ese consejo para su primera reunión, para nombrar cargos y todas esas cosas, saber quiénes son los principales, quiénes son los suplentes, de acuerdo con sus deseos y su disponibilidad de tiempo, y bueno, todas las excusas que conocemos, resulta que no se presentan sino 2 personas para hacer esa reunión y los demás, por canales diferentes, dicen que no pueden participar en el Consejo de Administración después de haber dicho que sí en la asamblea. El derecho de trato. Tú como administradora, ¿qué harías en ese caso? Mira, lo que pasa es que aquí hay varias situaciones, ¿sí? Si yo me postulo y me aceptaron y todo ese tema, yo ya asumo una responsabilidad, ¿sí? Ahora, que en el transcurso del tiempo quiera salirme, pues yo tengo que renunciar, ¿sí? Pero tengo que dejarlo explícitamente, como dicen los abogados, tácitamente explicado, para decir, no voy más, ¿sí? Y ya aquí entrarían los suplentes, ¿sí? Eso está muy regulado en el Código de Comercio, pero desafortunadamente creo que hay una sentencia de corte que dice que no aplica para propiedad horizontal. Entonces hay que quedamos igual de vacíos. entonces, entonces, en ese orden de ideas, la idea es cómo organizarnos y si no, señor administrador, convoque una nueva asamblea y solucione el problema. Porque es que no podemos seguirnos desgastando con personas que sí, a veces no, parecemos como relojitos, que a veces hacemos una cosa, hacemos otra, entonces no, sencillamente yo como administradora me colocaría en la posición, ustedes nos están ordenando, no tengo claridad, señor revisor fiscal, ¿qué hacemos? No hay una solución, convoquemos asamblea. Y con esta abundancia de escasez que hay en el momento de estar citando asambleas, por favor, es Entonces, seamos, desgastante. pues desgastantes, seamos serios en ese tema y asumamos los retos. Yo a veces digo, mira, mi primera vez como consejera yo sufría y yo tenía hasta miedo, pero empecé a estudiar, me he dicho, me metí en el rol hace como 8 años más o menos y me metí en el cuento y mira dónde estoy. Entonces ya uno ya no le da miedo, ya uno al principio, yo entiendo porque cuando uno es nuevo, novato, como quieran decirlo, se asusta y le da miedo, pero afronte el reto que créame que no va a pasar nada, porque es su responsabilidad. Si usted ve algo que no está bien, que a su criterio está bien como consejero, dígalo, expréselo y que queden las actas. Y si no, pase su carta de renuncia. Porque eso pasa, porque hay consejeros que son muy problemáticos, que quieren imponer su voluntad, que se creen los dueños del conjunto y que más de todos los que se hacen de presidente, se creen los dueños del conjunto. Entonces, pues eso no está bien y déjenlo explícitamente en su carta de renuncia y explíquelo y ya. Y se asume su responsabilidad hasta donde considero que era pertinente, porque tampoco podemos obligar a las personas a que estén, porque sí cuando no se sienten bien en un sitio. Ofelia, me encanta dejarte hablar tanto porque con todo lo que tú nos explicas, con todo lo que tú nos dices, nacen más interrogantes. Ejemplo, ¿cuál sería, y saliéndonos un poco del tema, cuál sería el rol o el actuar mejor de ese revisor fiscal ante un consejo de administración en donde claramente se ve a kilómetros la coadministración por parte de los miembros del consejo? Y más aún, los que no administran ni son parte del consejo, sino los famosísimos miembros del comité de convivencia, que influyen y molestan tanto y en vez de generar sana convivencia, son palitos en la rueda. ¿Qué es lo recomendable para la persona que está en la revisoría fiscal en esos Mira, casos? lo que pasa es que hay varias situaciones por resolver. En la mayoría de reglamentos que yo he conocido estipulan las funciones del Consejo de Administración, pero dejaron al garete los del Comité de Convivencia. Sí. Entonces, lo que tú dices, a veces se nos vuelve más un problema que una solución a la convivencia, pues. Entonces, ahí es donde yo entraría y como administradora, perdón, como revisora fiscal, y porque ya tengo una nivel de experiencia y un nivel de conocimiento, les diría, señores comité de convivencia, háganme dentro de las funciones legales que están en la ley C75, ustedes tienen que velar por la convivencia del conjunto y los conflictos que se desarrollen dentro de eso. Si ustedes no se creen que están inhabilitados o no tienen su capacidad para desarrollarlo, por favor renuncien y que el Consejo de Administración
delegue esa función en otras personas. Porque es que no podemos seguirnos también matando la cabeza, Jorge, en personas que no le sirven a la... Bueno, no quiero juzgar, que personas que no cumplen sus funciones dentro de lo que tiene que hacer. Entonces, cuando tú tienes un empleado y no te funciona, pues sencillamente lo sacas, ¿sí? Y ya, pero hasta ahí llegaría mi ejercicio como revisoría fiscal y diría, señor administrador, miremos cómo solucionamos este tema y que el Consejo de Administración tome las decisiones que considere pertinentes, porque ahí ya el Consejo de Administración sí tiene una facultad para nombrar a las personas o los comités que ellos crean convenientes. Bueno, hemos llegado a la última media hora de reunión y esta media hora última es la que con tu venia vamos a aprovechar para escuchar los interrogantes de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Así que agradezco por favor a los asistentes que vayan levantando su mano en la plataforma, como ya lo está haciendo el señor Pablo Ríos, y vamos a hacer la pregunta clara, directa, para que Ofelia, por favor, nos la responda, siempre y cuando sea del tema de la reunión, porque si se escapa de la reunión, qué pena, pero no. Dime. Es que vi un artículo 46, no vi la persona, pero hablaba de algo del desconocimiento de la ley. O sea, la verdad no le entendí la pregunta. Si lo puede formular de nuevo, pues le agradezco, porque pues también estamos aquí todos para aprender. Entonces... Sí, no. Básicamente, un querido amigo, el señor Pablo Emilio Vega, está dándole respuesta a otra persona que hay afirmando que hay desconocimiento de la ley 675 y que para el caso al cual él está respondiendo hay que mirar el artículo 46 de la ley 675. Y bueno, continuamos. Por favor, don Pablo Ríos, si es tan amable, active su pantalla, active su micrófono y haga uso del derecho a la palabra, pero por favor, un interrogante claro y concreto. Don Pablo, buenas noches, bienvenido, y se prepara la señora Lucero García. Don Buenas Pablo. Noches, don Jorge, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por darme la palabra. Pues que tengo dos inquietudes de dos temas que tocaron ahí que pues me interesa de pronto aclararlos, no sé si me pueden hacer el favor. Claro, sí. ¿Cuál es el primero? Bueno, el primero, es que estábamos hablando sobre el cobro de la cartera, ¿sí? Considero que entre las mismas leyes hay como una contradicción, porque en la ley 675, en el artículo 51, en numeral 8, si no estoy mal, dice que el administrador, pues él puede ejecutar con cobro jurídico el cobro de la cartera, ¿sí? Como lo explicaba la señora Ofelia, ella nos dice que desde el primer día de mora, ya está en mora y se puede ejecutar con cobro jurídico. Bueno, si no lo entendí mal. Pero entonces estaríamos violando el debido proceso a que nos da el derecho fundamental en la Constitución, ¿no? Porque tocaría aplicar el debido proceso. Jorge, pero es que el debido proceso se estipula dentro del mismo reglamento, ¿cierto? Y la ley faculta ciertas, o sea, la mora, ¿cuál es? Es que yo no pagué, ¿sí? Y eso ya a mí como administradora, no te voy a hablar como revisora fiscal, como administradora me faculta para hacer el ejercicio de cobro. Ahora, el ejercicio de cobro, depende ya cómo lo haga, ¿sí? Porque si yo ya me voy a hacer otro tipo de cobros que metí, digámosle, cobros por inasistencia en la asamblea, porque no pago el parqueadero, estoy hablando de las cuotas de administración, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio, aunque se pueden meter dentro del título que yo le diga al juez, mire, esa es la deuda y la deuda consta de tales y tales cosas, ¿sí? Yo te voy a hacer referencia principalmente a la cuota de administración, que es la que me exige la ley, ¿sí? Ahora, tú dices del debido proceso. ¿A qué te refieres al debido proceso? Porque es que cuando hablo del debido proceso, señora Ofelia, me refiero a que, por ejemplo, yo creo que los administradores, antes de mandar un cobro jurídico, el debido proceso sería como primero escuchar al propietario, porque no sabemos si el propietario se quedó sin empleo, o bueno, saber el por qué no está al día con la administración en vez de generarle un cargo más. Sí, o sea, un gasto más porque los cobros jurídicos también cuestan. No, sí, claro, obvio, pero es que la ley me faculta para yo ejecutarlo. Aquí estamos en un proceso ejecutivo. Entonces, lo que tú dices, sí, es un proceso que antes de yo iniciar el proceso ejecutivo, haga como una especie de solución alternativa de conflictos sobre el tema del pago de las deudas expensas comunes, ¿sí?
Pero en el ejercicio, obviamente vamos a hacer un cobro prejurídico, porque a mí la ley lo que me faculta sí en sí es al tema de cobrar. Ahora, cómo yo lo haga o cómo me lo pida la asamblea ya es cuestión distinta, ¿sí? Pero a mí la ley me faculta como administradora a cobrar. Entonces, el debido proceso ya me lo tenía que inclusive decir un juez si yo lo hice mal. Porque es que no podemos entender como, digamos, a la contraposición, como a favorecerme más al propietario moroso que a la misma, porque yo tengo que velar es por el interés del conjunto, no de una sola persona, ¿sí? O de los morosos. Entonces yo tengo que es por el bien general de todos y el debido proceso ya está desarrollado y yo tengo mi deber de cobranza. Que yo quiera hacer un proceso conciliatorio contigo es otra cosa muy distinta, ¿sí? Pero yo inicialmente tengo el proceso de cobro. Ok, Entonces, muchísimas gracias. Y la otra preguntita es que como tocamos ahorita el tema de que si no se aprueban estados financieros tampoco se puede dar por aprobado el presupuesto, pero por ejemplo en mi caso, nosotros aquí en la Asamblea tuvimos el 28 de marzo, no se aprobaban estados financieros, pero se aprobó presupuesto. ¿Eso sí es válido? Porque, o cómo hace uno para refutar ese a ver, presupuesto? hay dos situaciones. Una cosa es el ejercicio que se hizo el 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre y otra cosa es el presupuesto. A veces, en la mayoría de las asambleas que yo he estado, casi por añadidura, si no se aprueba estados financieros, no se aprueba presupuesto, ¿sí? Porque consideran que las cifras no son lo coherentes para desarrollar el presupuesto, ¿sí? Ahora, ¿se puede hacer? Sí, porque es que una cosa es lo presupuestal y otra cosa es lo contable, ¿sí? Yo tuve un derecho de inspección que lo tuve que hacer durante todo el año para inspeccionar los gastos de la copropiedad mes a mes. Entonces, la idea que tú dices que si es legal o permitido, sí, la asamblea es autónoma porque el artículo 38 lo faculta para decidir o denegar si aprueba los estados financieros y el presupuesto. No dice o, dice y el presupuesto. Entonces, en ese orden de ideas, es totalmente legal o si lo quieres, o legítimo, como se dirían los abogados, que se haya aprobado el presupuesto. Vale, señor Ofelia, muchísimas gracias. Que los bendiga. Gracias a usted, don Pablo, por estar aquí respetuosamente formulando los interrogantes que tenía y por hacerse partícipe activo de este tipo de reuniones. Como lo había comentado anteriormente, le agradezco a la señora Lucero García que por favor active su cámara, active su micrófono, haga el uso de la palabra y que por favor la señora María Eugenia se vaya preparando con su interrogante. Señora Lucero, muchísimas gracias por habernos esperado. Por favor, formule su interrogante. Bienvenida. Gracias, muy buenas noches. Bueno, surge una inquietud con respecto a lo que decía la señora, con respecto a que si yo tengo alquilado mi parqueadero, como dice ella, que se puede hacer, a una persona que es ajena a mi conjunto residencial, pero si llego a tener un siniestro en ese parqueadero con este vehículo de cualquier índole, ¿qué pasaría con las pólizas que tiene el conjunto para amparar de pronto a esa persona por el daño que se haya ocasionado, tanto la póliza del conjunto como la póliza que tiene la seguridad en un caso determinado, si ellos se hacen responsables pues, de pagarle a esa persona? ¿No hay ningún problema? ¿Las pólizas sí cumplirían o eso sería un requisito, ¿cómo se dice? Como una falencia para ellos pegarse de allí y no pagar de pronto el siniestro que esté ocasionando? Porque esa situación me pasó a mí como administradora. Casualmente yo empecé a administrar después el conjunto después de tutelé. Y mira, lo que pasa es que ahí ya es que mi zona, mi propiedad, o sea, haz de cuenta que el parqueadero es un apartamento, ¿sí? Vamos a hacerlo así. Y lo que suceda de esa línea para adentro es mi responsabilidad como propietario, ¿sí? Ahí ya no tiene nada que hacer la aseguradora, ¿sí? A menos que haya un siniestro, un terremoto y se caiga todo, ¿sí? Pero digamos que se dañó la pintura, el señor que entró al carro rayó el carro, es mi responsabilidad como la persona que delegó ese uso, responda. Ahí la copropiedad no tiene absolutamente nada que ver, es un tercero y ahí la aseguradora no tiene por qué responder.
Ahora, si ya ocurre otras cosas extremas, ya ahí entraría el conjunto a demandar al propietario que arrendó el parqueadero y que ocasionó un perjuicio a la copropiedad y, en fin, ya eso sería un proceso civil. Pero en este momento el tema de las aseguradoras no tendrían nada que ver. Si a la persona que han robado, por ejemplo, algo, porque se lo digo porque pasó algo aquí en mi conjunto en una ocasión, era un residente, no era alquilado, él era dueño de su parqueadero. Él entró y pues parece que él dejó su billetera allí y se la robaron. ¿Sí? Aquí ya aplica otro ejercicio del Código Civil. Entonces, mira, en ese entonces, tú me estás diciendo que la persona que entró al carro no era propietaria o era propietaria, te escuché mal. Era propietario y pues Era ahí la aseguradora por parte de la vigilancia, pues asumió esa responsabilidad, ¿cierto? Porque de pronto fue negligencia. Ojo, es porque era propietario. ¿Sí me entiendes? Ahí ya es distinto. Es que estamos hablando de un tercero que no pertenece al conjunto. Entonces, Sí, en ese caso, la aseguradora no responde. En este caso, sí responde la aseguradora. ¿Por qué? Porque es que mis asegurados es todos los propietarios. O sea, vamos a hablar en un término genérico, ¿no? Para que, pues, porque no explícitamente no sería así y aquí tendría un asegurador que hablar. Pero en ese entonces, en orden de ideas, y perdóname que te interrumpa, ahí sí responde la aseguradora, ¿sí? Porque es propietario y ese bien lo cubre la aseguradora como tal. Y ya aquí ya viene un tema también de proceso civil, porque ya tenemos a mirar quién fue el que se robó la billetera, quién rompió el vidrio, eso estuvo, el ladrón no entró por el aire, entró caminando, todos por las zonas comunes tuvo que andar, y ahí ya la empresa de vigilancia sí tendría que responder, y la aseguradora también, ahí sí ya tendríamos que mirar si la aseguradora también responde. Y también que hay que buscar si el vehículo no estaba parqueado, por ejemplo, con los vidrios abajo. Mira, Y con la billetera a la vista. Es como si yo entro a un centro comercial o dejo mi vehículo parqueado en la calle con los vidrios abajo, los seguros arriba y la llave puesta en el encendido del motor. Estoy prácticamente extendiendo una tarjeta de invitación para el delincuente. En el uso de las zonas comunes se debe dejar estipulado ese tema de los usos de los parqueaderos, porque es que hablamos del tema de los centros comerciales que debería aplicarse también para la PH residencial, Jorge, porque es que no podemos echarle siempre la culpa a los demás de nuestra propia negligencia o de nuestras propias omisiones. A veces siempre buscamos los culpables afuera y no somos responsables de nuestros propios actos. Entonces, a veces en ese ejercicio tenemos que estar reglamentando absolutamente todo, porque no somos lo suficientemente autónomos de autorregularnos y decir, no, ya, yo voy a procurar mucho que no quede absolutamente nada a la vista para que no me lo roben, ¿sí? Porque eso es un ejercicio autónomo, ¿sí? De conciencia, de libertad. Entonces, y a veces buscamos, como dice, buscar dolores de cabeza donde no los hay. Y Ofelia, es que es tan fácil echarle la culpa a los demás para no aceptar nuestra responsabilidad. Yo quería decirle a Lucero si le quedó clara la respuesta o si tiene alguna duda, porque quedé como con la sensación. No, o sea, yo sé, por eso hacía la pregunta, porque yo sé que en esos casos, sí, yo como propietaria, sí tengo, estoy amparada, pero el permitir eso, ya sea por un derecho, como usted dice, de petición para que modifiquen el artículo que haya en el reglamento, eso implica que la propiedad se vea metida en un problema civil para poderle responder a ese tercero que un privado le alquiló para que se beneficiara. ¿Ve? Es que desafortunadamente la ley y la Constitución nos da esas libertades en el aspecto del dominio. Entonces, eso se llama derecho privado. Entonces, si tú le consultas a un abogado, te explica tu derecho de dominio está consagrado en el derecho privado y Entonces, tú eres usuaria y tienes unos beneficios dentro de un entorno. Esos beneficios es lo que tú estás refiriéndote. Ahora, si yo le aplico a un tercero, en el caso de arrendar mi parqueadero, ya es mi responsabilidad, ¿sí? Porque soy yo la que estoy delegando ese usufructo a un tercero. Ahí ya la copropiedad no tiene nada que ver y no tendría por qué responder. La verdad, no tendría por qué responder. Gracias. Bueno, señora Lucero, muchas gracias a usted por haberse hecho partícipe de esta reunión y por haber formulado su interrogante de manera clara, como lo hizo. Ahora, por favor, señora María Eugenia, active su micrófono, active su cámara
y formúlenos el interrogante que usted tiene. Y por favor, la señora Liliana se va preparando. Señora María Eugenia, bienvenida y gracias por formular su interrogante, como le comentaba, de una manera clara y... Doctor Jorge, tenga muy buenas noches y para todos también. Y muchas gracias a usted, doctora, porque nos ha ilustrado muy bien en muchas cosas y hay cosas que realmente pues no sabíamos y estoy muy contenta por esta conferencia. Quería comentarle algo. En una asamblea que hace poquito tuve, decía un señor que hiciera que allá es un edificio que no es mixto, o sea, no hay revisor fiscal. Entonces ellos decían que como no se hizo asamblea en el año 2019, en el 2020, perdón, sí, 2019, 2020. Del ejercicio del 2019, sí. Correcto. Entonces, que hicieran una auditoría. Nosotros no tenemos presupuesto para una auditoría. Entonces, ellos decían que como hay plata en el fondo de imprevistos, pues que utilizáramos el fondo de imprevistos para eso. Entonces, yo les dije, pues la verdad, pues no sabía si eso se puede hacer. Sin embargo, le dije, no. Yo les dije a los señores asambleístas, le dije, pues ¿es algún ruido por ahí? Aquí no es. En el edificio en plata no se le debe a nadie, todo el mundo dio, todas las empresas que están, proveedores, todos dieron paz y salvo al 31 de diciembre de 2020. Se presentaron los del 2019, los paz y salvos, y hay plata, sino que la persona es muy complicada. Entonces ellos decían que sí, que hicieran, entonces yo les propuse a los asambleístas que por qué no pagaba él la auditoría. Si él quiere hacer una auditoría, pues que la pagara él, porque ¿por qué vamos a utilizar una plata que realmente antes, cuando yo recibí eso, no había fondo imprevisto? En este momento tenemos bastante, pasa de más de 10 millones. Entonces, claro, él decía, no, pues utilicemos ahí para que auditoría. Vamos a desarrollar la pregunta por partes, a ver si te la entendí bien. El fondo imprevisto no se hizo para hacer auditorías y yo te digo como revisora fiscal. No sé, Jorge, es que tengo mucho ruido y un retorno feo. El fondo imprevisto no se hizo para hacer auditorías y yo te lo digo como revisora fiscal. Yo no admitiría, y ahí sí hasta me echaría la soga al cuello de hacer una impugnación si de nada seguir por ese fondo de imprevistos, porque el fondo de imprevistos se hizo para imprevistos, o sea, para cosas urgentes, y una auditoría se puede prever o se puede programar, ¿sí? Entonces, sí, me parece excelente idea que la pague el señor de su propio bolsillo, de su propio pecunio, como dicen los abogados, y es admisible y se puede dar. Inclusive yo, bueno, eso sí no sucedió en PH, eso sucedió que un asociado que yo tuve decidió que de su propia plata pagaba y la junta directiva aceptó. Entonces, así mismo como no hay una provisión como tal dentro de la ley 65 que se puede hacer buenos complementarios ni en el Código Civil ni en el Código Comercio, pues que la persona pague la auditoría y que nos den informe después a toda porque ahí sí ya determina la comunidad decir, bueno, pero nos tiene que dar el informe la auditoría, porque si no, pues no lo dejamos, porque ya es delicado el tema de inspección ahí. Doctora, mi pregunta es, ¿no es legal que utilice el fondo imprevisto? En mi concepto como revisora fiscal, el fondo imprevisto no se hizo para hacer auditoría. Ok. Mi segunda pregunta es... Y te lo sustento por una sencilla razón, porque es una cosa que una auditoría se puede programar y se puede, pues decir, planear a futuro con una cuota extraordinaria, ¿sí? Entonces, dejemos que estipulado que lo previsto, lo más urgente, lo que es de beneficio para todo el mundo, aunque una auditoría puede ser de beneficio, pero estamos impactando a una cosa que se puede planificar. Pues les dije que no podía hacer esa auditoría porque no había presupuesto, pero que si quería, con mucho gusto la metíamos ahí en el presupuesto y subimos las cuotas de administración, y eso era todo. Pues no dijeron que... Pues sí, es una solución. Mira, esas las soluciones así, y me encanta que la Asamblea lo haya tomado. Subámonos un poquito la cuota por un mes o 2 meses, porque pues una auditoría vale dinero, y subámonos, y en los 2 o 3 meses que ya todo el mundo haya pagado su cuota, volvemos a la cuota normal. Es una cosa muy sana y muy de convivencia y muy chévere que lo hayan hecho así. Claro. Sí, yo te lo entendí así, ¿no? Claro, mi segunda pregunta es esta, doctora. En 2 conjuntos solicitaron de que como había la Semana Santa, entonces se pasara
las asambleas para abril, pero nosotros citamos en marzo. ¿Es legal? Una cosa es la situación, la convocatoria, perdón, y otra cosa es el día de la realización, ¿sí? Entonces, aquí el decreto 176 estipuló que los que no hicieron la asamblea del 2020 para aprobar estados financieros del 2019 lo hicieran antes del 31, realizar antes del 31, ¿sí? Ahora, como no hay una sanción prevista dentro del mismo decreto, pues yo sé que hay algunos que lo están programando para abril, y ya tienen su convocatoria lista y eso, y lo están haciendo. Entonces, aquí el ejercicio es de la realización como tal, y me parece sano que se haga, pero puede que se haga. Es que mira, el año pasado muchas copropiedades, yo creo que eso lo decía el doctor Alejandro Milches, no sé si lo distingas, que el 70% de las copropiedades en Bogotá no hicieron asambleas del 2020. Entonces ahí estamos en un grave riesgo, si los propietarios que hicieron derecho a expresión lo pudieron hacer, en fin, muchas cosas sucedieron. Entonces ya el ejercicio lo tenemos que hacer sí o sí este año, y ojalá se pudiera antes de que finalizara abril. Sí, eso es Sí, cierto. así es. Muchas gracias, doctora, muy amable por todo. Muchas gracias, quedé supremamente ilustrada, estaba muy preocupada por eso, porque quería saber sobre la situación de las asambleas, porque la solicitaron el consejo, muchas personas de que por la Semana Santa la pasáramos para abril, pero ya están programadas y está organizado. Es que si tú miras el decreto 176 dice que el primer día hábil de abril, y entonces el primer día hábil de abril sería, creo que ayer, el lunes, porque yo creo que cuando hicieron el decreto no tomaron en cuenta la Semana Santa. Entonces yo creo que en eso sí se confundieron y desafortunadamente pues el decreto queda así. Pero la idea es que la hagan, la realicen. Bueno, muchas gracias a la señora María Eugenia, y como se dijo anteriormente, por favor, ya para cerrar con este ciclo de preguntas, la señora Liliana activa su micrófono, activa su cámara y hace uso de la palabra. Señora Liliana, bienvenida y gracias por formular ese interrogante de una manera clara y breve, por favor. Muy buenas noches, doctora Buenas Ofelia, noches. ¿cómo me le va? Buenas noches, señor Jorge Enrique. Sí, perdóname, sí, Pablo me corrigió, es el 3 de abril. Sí, tiene toda la razón. Sí, era el sábado. Era el sábado. Sí, era el sábado, sí, perdóname. Lo que pasa es que pues, cuando uno trabaja en la etapa comercial, algunas empresas no toman el sábado como día hábil. Entonces sí, pero tiene toda la razón. Pero entre las generalidades está que el sábado es un día hábil. Sí, tienes toda la razón. Bueno. Hay un depende que ya lo hablamos. Bueno, Liliana, la pregunta mía es muy concreta. En una copropiedad donde hay revisor fiscal, ¿en qué incurre el revisor fiscal cuando o si está dentro de su manejo advertir esta situación? Un consejo que empezó en el 2019 con 7 miembros, en el 2020 quedó con 3. De hecho, se corroboró que habían solamente 3 participantes en el Consejo de Administración porque por alguna comunicación escrita el administrador manifestó y nombró a los 3 miembros del Consejo. Pero ahora, para este año, habla de 4. Una persona que se fue en el 2019, al parecer por voluntad o por lo que fuera, volvió y a él le parece muy normal. El revisor fiscal tiene injerencia en eso. Una persona puede entrar y salir de un consejo cuando quiere. El administrador debe permitir eso. ¿Usted me puede aclarar esa situación, por favor? Mira, vamos a empezar por organizar la idea. Mira, cuando vamos a suponer que la asamblea se estipuló, ¿sí? O sea, perdóname, que se nombraron las 7 personas. En el 2019 no hicieron una asamblea, ¿sí? Perdón, en el 2020 no hicieron asamblea. Exacto, y resulta que esos comenzaron 7 y terminaron 3. Aquí sucedió donde yo vivo exactamente lo mismo. ¿Y qué es lo que dice? Si en el reglamento no me estipula nada contrario, la ley solamente me dice que mínimo 3 personas tienen que conformar. Si se me sale uno, inmediatamente yo, revisora fiscal, convoco asamblea, o administrador, convoque asamblea. ¿Por qué? Porque estamos dejando sin Consejo de Administración el conjunto y yo estaría infringiendo una norma.
Entonces, en ese orden de ideas, pueden estar los tres. Si en el reglamento no dice que se le queda la mitad, porque por lo general algunos reglamentos No, dicen que la mitad se convoca asamblea, y si no dice absolutamente nada porque hay un silencio sobre ese tema, se pueden dejar las 3 personas. Lo que yo no te entendí bien es que tú decías que el administrador nombró uno, ¿y con qué facultad nombró uno? No, doctora. A No te ver, entendí mal. ahí sí me entendió mal. O sea, de los 7 que se fue, de los 7 quedaron 3 y mínimo 3 y estamos ajustados a la ley con 3. Y la ley dice que debe ser un número impar. Pero de la noche, impar. 3 o más. O Okay. es un número, es que impares, creo que en el parágrafo lo dice, es en el teneo de los consejos en las propiedades horizontales de uso mixto y comercial, ¿sí? Y abajo dice 3 o más, o un número impar. Entonces, si tú ves bien el artículo 53, te lo especifica muy bien, y también dice que será potestativo en los conjuntos residenciales. Ahora, si ya está por reglamento, el revisor fiscal está que debe ser un número impar. Impar. O sea, Listo. a partir de 3. 3, 5, 7, 9, 11, 15. ¿Ya? Pero listo. Entonces resulta que esta persona, por lo visto y según el comunicado, renuncia el año pasado o es parte de los que renunciaron ya, y para este año vuelve a aparecer en el panorama. No, yo me tengo que pronunciar como revisora fiscal y decir que lo que se tomen, digámosle, de decisiones tendrían invalidez, porque esa persona ya por su propia voluntad decidió no te entendí, o sea, no hacía parte o fue y regresó. Exacto, él estuvo, se fue durante todo el año 2020 y ahora el 2021 vuelve y aparece. Yo me tengo que pronunciar como revisora fiscal y decir que las actuaciones que se hayan hecho durante ese ejercicio de las 4 personas que me dices serían totalmente inválidas, porque ya la persona había manifestado su desinterés en seguir participando. Entonces yo me tengo que pronunciar, ¿sí? Desafortunadamente tendría que convocar a asamblea y decirle, señores, asamblea, aquí está sucediendo esto, pero tengo que decirle, señor administrador, convoque a asamblea, o yo convocar la asamblea y de decir esta situación, o sencillamente pronunciarme en el dictamen de revisoría fiscal, porque es que a veces, mira, tuvimos muchos complicados para hacer asamblea. No vale la pena llamar a asamblea por eso, pero al menos que se pronuncie el revisor fiscal, al menos que corrija. Acuérdate que a nosotros nos castigan por omisión y por acción. O sea que si yo omití ese pequeño detallito en mi dictamen o en mi informe, me puedes sancionar ante el tribunal disciplinario. ¿Listo? Si tú tienes las pruebas, si tienes cómo validar esa situación, tú puedes decir, porque eso es la limitación de funciones, y en el caso del administrador y en el caso del revisor fiscal, es una omisión a sus facultades de revisoría fiscal. Muchas gracias. Bueno, suficiente ilustración por esta noche para todos los presentes. Me quedan 2 cosas, 3 mejor. Primero, ay, qué pena. Activa tu micrófono, Ofelia, por favor. Qué pena, se me perdió. Bueno, listo. Con respecto a lo del día hábil, yo digo que depende, porque si en la copropiedad normalmente no se funciona en la oficina de administración en horario de atención al cliente, entonces ese día no sería hábil, porque no se elabora tradicionalmente. Por lo tanto, el día hábil para esa copropiedad sería el día de ayer, 5 de abril. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Jorge, lo que pasa es que a nivel comercial, cuando hicieron el decreto, yo creo que se pifiaron en ese tema. Entonces, pues nos tenemos que ajustar a la realidad. Lo importante y lo que yo siempre he manifestado como revisora fiscal es que tenemos que hacer la asamblea, ¿sí? Sea el 5 o el 3, pero por favor, hagamos la asamblea. Bueno, miraremos, como nos lo sugiere Pablo Emilio, el artículo 1 de la ley 51 de 1983, porque yo sí tengo dudas al respecto. Sí, yo también los he tenido. Y yo confío mucho en tu criterio, Ofelia. Bueno, una pregunta adicional, Ofelia, ya finalizando. ¿A qué número telefónico nos podemos contactar contigo para solucionar todas esas posibles inconsistencias, o algún número alguna dirección de correo electrónico para que tú nos sigas asesorando
sobre estos temas de la revisoría fiscal y de la contabilidad en general para el tema de propiedad horizontal. Obviamente que sugiero, recomiendo y aconsejo se tengan muy en cuenta el valor de tus honorarios, porque Claro que para sí, Jorge. aplicando los términos judiciales, toda consulta causa honorarios. Claro, sí, Jorge. Yo creo que pues aquí ya hay varios que yo conozco. Ya pues mi número telefónico es 316-269-5642 y mi Gmail es ofeliab0102@gmail.com. Por favor, no los alcancé a escribir, Ofelia. ¿Me dictas, por favor, el número telefónico? 316-269-5642. Sí, 269 5642. Perfecto, acaba de quedar escrito en la plataforma y me dices que tu Gmail es... ofeliab0102@gmail.com. Voy hasta ahora en Ofelia P. ¿Te lo escribo? Vale, escríbelo por favor en la plataforma. Me ayudas valiosamente en eso. Mientras tanto, le doy mis respetuosos agradecimientos a una persona muy colaboradora que nos ha estado acompañando en la distancia en la noche de hoy, la señora María Consuelo Fuentes. Ella, por estar en una asamblea, no ha podido estar presente con nosotros, sino por unos breves momentos, pero ha hecho presencia a través de la distancia y sé que nos ha estado acompañando, motivo por el cual mis sinceros agradecimientos y esperando que podamos contar con la presencia de ella en una próxima oportunidad. Ofelia B de Bogotá, 0102@gmail.com, ¿correcto? Correcto, Jorge. Bueno, Ofelia, muchísimas gracias, ha sido muy amable y esperamos que sea la primera vez que estás con nosotros acá en este escenario, pero que no sea la última, que haya Claro que sí, muchísimas Jorge. otras y que la próxima oportunidad podamos contar con muchos más interrogantes, que es en donde en realidad me complace estar acá de este lado. Doctora Ofelia, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por la paciencia que nos ha tenido. A todos los asistentes, muchísimas gracias por el respeto, a pesar de un pequeño lunar, pero gracias por ese respeto que manifestaron en todo momento. Muchísimas gracias por estar aquí presentes recibiendo esta ilustración o revalidando, reforzando los conocimientos que a través de la actividad de la profesión ya se tienen. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que les saludo Jorge Enrique H., el caballero de la PH, y que nos estaremos viendo la próxima semana. Uy, una fecha cabalística, digámoslo así, martes 13. El único agüero que yo creo es que no hay que creer en agüeros porque eso es de mala suerte. Y martes 13 a las 6 de la tarde es cuando nos encontraremos nuevamente en Noches de PH con Jorge Enrique H. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Feliz noche para todos. Feliz noche.